Hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar este webinar. Veo que aquí el contador de participantes va creciendo poco a poco, o bueno, más bien bastante rápido. Así que nada, buenos días a todos. Estamos a viernes 18 de diciembre con la convocatoria de este último webinar que vamos a hacer, creo, si Dios quiere. Me parece que no vamos a tener más sorpresas, al menos en APA, sobre nuevos webinars de cara a este año 2020. Y nada, enseguida vamos a comenzar. Vamos a comenzar, como todos sabéis, pues bueno, esta sesión enmarcada dentro de un proyecto europeo junto a la Asociación Europea de la Federación Europea de Energías Renovables, EREF, junto con APA, y como decía, una sesión enmarcada dentro de un proyecto H2020 en el cual se está evaluando pues, los objetivos renovables que tenemos a nivel europeo en el año 2020 y sobre todo también las perspectivas y digamos el punto de salida de cara a afrontar los objetivos del año 2030. Yo os doy la bienvenida a todos los asistentes, un placer contar con vosotros, ha despertado mucho interés, ha registrado muchísima gente, veremos al final a ver cuántos de vosotros nos acompañáis. Pero bueno, y sobre todo dar las gracias pues, a este plantel, estos ponentes de lujo que tenemos para comentar pues, lo que os decía, estos objetivos al 20 y cómo afrontaremos el año 2030. Yo, vamos, simplemente todos los conocéis, a quienes os acompañáis. Nos acompaña y quiero agradecer personalmente a Víctor Marcos, director de Energías Renovables del IDAE. Muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros. A Pedro Basagoiti, director de tecnología de OMIE y algunas otras cosas más, ¿verdad? Y a Rosalía, jefa del Departamento de Fiabilidad de Red Eléctrica, que también es sobradamente conocida por todos nosotros y por todos los amigos del sector renovable y del sector eléctrico y energético en general. Y nada, pues contaros eso. La idea del webinar pues es comentar lo que decía. Hemos llegado al año 2020, ¿verdad? Hacía años que decíamos, bueno, el 2020, digo en materia de renovables, ¿no? Ya el año 2000 en materia de renovables parecía como muy lejos cuando hablábamos de penetraciones de pocos miles de megavatios, de un porcentaje, pues eso, bastante reducido de renovables en cuanto a las incertidumbres que teníamos. Y hemos llegado a un año 2020 en el cual, pues bueno, veremos a ver, vamos a hablar durante la sesión. Yo a nuestros ponentes y en muchos casos, pues compañeros y amigos, les voy a ver si se tratan de mojar o darnos su opinión sobre una de las grandes preguntas que estos días nos hacen pues, muchos periodistas, por ejemplo, ¿no? Vamos a cumplir los objetivos al año 2020, estamos en diciembre del 20, a final de año deberemos evaluarlo, evidentemente tardaremos unos meses en conocerlo, pero bueno, hemos llegado a este 2020 en el cual, por ejemplo, en el año 2019, con datos provisionales del Ministerio, en cuanto al grado de cumplimiento del objetivo, estábamos en el 18,1% de renovables en consumo de energía final bruta. Este 18,1% lo conseguimos, entre otras cosas, con un 37% de electricidad renovable el año pasado respecto al total. Y hemos visto, Rosalía, recientemente, creo que fue ayer mismo, que anunciasteis Red Eléctrica del balance de este año 2020, dato provisional, porque quedan unos pocos días, pero que no cambiará mucho, que hemos alcanzado el récord histórico de un 43,6%, ¿verdad?, de renovables en el sector eléctrico, algo que es pues eso, un dato histórico, un récord en cuanto a nivel de generación. Ha sido un año bueno desde el punto de vista pues hidráulico, eólico y de recursos renovables, y tenemos esas tasas de penetración. Veremos a ver cómo se traduce luego todo este éxito en materia de energía eléctrica en lo que es el balance final del objetivo del 20% que sabéis que teníamos a 2030. Y bueno, no me enrollaré mucho más, porque la verdad es que son los ponentes quienes atraen el interés de todos vosotros, los espectadores, pero deciros eso, nuestra idea es, pues bueno, primero felicitarnos por cómo hemos llegado a 2020, como decía hace años, pues costaba pensar que las renovables iban a representar pues casi el 45% de nuestra electricidad, como estamos a día de hoy,
y sobre todo el gran reto que tenemos al año 2030. Tenemos un reto que se comentará a lo largo de la jornada, que es integrar renovables hasta llegar a un 42% respecto al 18%, veremos a ver cómo acabamos finalmente, y sobre todo en el sector eléctrico llegar a esa generación renovable en 2030 pues cercana al 75%, y veremos a ver si se incrementan o no esos objetivos en función de lo que, por ejemplo, conocéis todos que la Comisión Europea ha dado un paso adelante en cuanto a la reducción de emisiones, elevando el objetivo del 40 al 55. Por mi parte, deciros que, bueno, 2019 ha sido un año récord de instalación de renovables. Sabéis que se instalaron más de 7.000 megavatios. Veremos a ver cómo cierra el 20, pero a noviembre, según nuestros datos y los de Red Eléctrico, habíamos superado los 3.000, 2.700 en el sector eléctrico y según los balances que hacemos nosotros en la asociación, algo más de 300 en materia de autoconsumo, con la cual, sin instrumentos regulatorios, pues probablemente superemos los 3.000 megavatios este año 2020. Y afrontamos el 2021 y siguientes pues con ilusión, con esperanza, con ánimo, con fuerza y con muchas ganas por parte del sector renovable de seguir haciendo cosas e intentar llegar a esas tasas que necesitamos de en torno a los 5.000, 6.000 megavatios año para conseguir los objetivos a 2030. Y por mi parte nada más, pues daros las gracias a todos los que nos acompañáis, algo más de 100 y pico participantes veo aquí, dar las gracias, como no, a los ponentes y también deciros que, bueno, ya lo conocéis, quien a partir de ahora dirigirá y mandará en esta sesión, yo ya me quedaré aquí a un ladito, ¿vale? Estaré por aquí, pero no en primera sesión, en nuestra compañía Lucía Dólera, que todos la conocéis, directora de proyectos en APA, y le doy la palabra ya para que coja las riendas. Y de nuevo, pues Víctor, Rosalía, Pedro, muchas gracias y muchas gracias a todos los amigos que nos siguen. Espero que sea provechosa la sesión y nada, hasta la próxima, y si no tenemos ocasión de coincidir, felices fiestas en la medida de lo posible y feliz año nuevo a todo el mundo. Gracias. Lucía. Ahora, se me oye ya, ¿no? Sí, vale, perfecto. Muchísimas gracias, José María. Yo no me voy a extender demasiado porque lo que importa son vuestras presentaciones, pero sí, previamente, deciros varios detalles, sobre todo a los que os estáis uniendo al webinar, que, bueno, si os podéis presentar desde la caja donde pone chatear y decir, bueno, pues quiénes sois y desde dónde venís, pues la verdad es que nos encantará, porque a mí, la verdad es que personalmente, luego lo digo que lo bueno de las tecnologías ahora es que nos podemos conectar desde cualquier parte de España y del mundo. Entonces, es la verdad que es muy satisfactorio poder tener ese volumen y poder llegar a todos en cualquier parte del mundo. Y por otra parte, si tenéis cualquier pregunta, en la cajetilla de preguntas y respuestas, una vez que hayan hecho las presentaciones, tanto Víctor como Rosalía como Pedro, podéis ir haciendo las preguntas ahí en esa caja de preguntas y respuestas o questions and answers si lo tenéis en inglés. Recordaos también que el webinar se está grabando y que os enviaremos pues seguramente la semana que viene pues las presentaciones y la grabación, y también se va a subir a YouTube. Y bueno, yo creo que no se me olvida nada más. Muchísimas gracias por vuestra participación y sobre todo gracias a este maravilloso elenco de ponentes, que la verdad es que es un honor para APA teneros, que nos vais a dar esa visión tanto a nivel de mercado como el sistema eléctrico como global desde el IDAE. Y bueno, pues la verdad es que para nosotros es un absoluto honor teneros aquí. Y yo, sin más dilación, voy a dar paso a Víctor Marcos, que, bueno, como todos conocéis, es el director de energías renovables y mercado eléctrico del IDAE, y bueno, pues nos va a hablar de cuál es la contribución española a los objetivos europeos, y nos va a dar esa visión de a ver si hemos cumplido con los deberes, cómo estamos y más. Que bueno, por lo que nos ha contado José María, la verdad es que pinta bastante bien y bueno, y el futuro pues también parece que se está haciendo bastante bien, y estamos todos los agentes ahí implicados para que se haga de una manera correcta, con seguridad y con calidad, etcétera. Víctor, yo no me voy a enrollar más, doy paso y cuéntanos, que somos todo oídos para ver qué nos dices. Muchas gracias, Lucía. Gracias también, José María, y gracias a Pedro y a Rosalía, mis compañeros de panel.
La verdad que es verdad que lo estáis planteando ahora 2020, yo lo he planteado más a futuro, más a hablar de 2030 y 2050. Eso es verdad, y por gestionar las expectativas. Creo que a 2020 las incógnitas son muchas. Es verdad que yo también leía en prensa lo que comentaba José María al principio, que bueno, tenemos aquí a Rosalía, que a lo mejor luego nos da más detalle, pero bueno, una buena noticia, integración de renovables en red. Es verdad que el porcentaje de energías renovables, si hablamos de ese objetivo, pues como sabéis está compuesto o sea, no solo importa, digamos, la producción renovable, sino también el consumo de energía final. Y a ver si puedo poner esto en pantalla completa. Y por eso, bueno, este año que ha sido especialmente atípico, pues vamos a ver con una cierta cautela qué tal queda. Pero es verdad que con esos 7.000 megavatios nuevos, más el autoconsumo, más, bueno, la diferente evolución que ha habido este año, pues es verdad que en estimaciones previas sí pensábamos que se iba a cumplir. Esa baja de demanda, pues es verdad que es difícil lucubrar, pero bueno, quizás nos acerque un poco a ese cumplimiento. Pero bueno, esto tampoco hay que tomárselo como una buena noticia, porque desde luego una crisis como, bueno, sanitaria como la que hemos vivido y la económica que se deriva, pues no es bueno, pese a que nos pues pueda significar una reducción del consumo de energía, que al final, pues como todos sabemos, es un indicador de la actividad empresarial. Por no dilatarme más, siempre suelo empezar las presentaciones con esta transparencia. Los que me visteis en la apertura del Congreso de APA, pues seguro que la visteis, y si no la habéis visto en algún otro lado, fue portada de The Economist hace como un año. Esta es digamos, la particularizada para España, es la temperatura media registrada en España en los últimos 100 años. El rojo es más caliente y el azul es más frío, y como vemos los últimos años, pues cada vez son más rojos, un rojo más intenso. Esto es para que sepamos por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo esto. El planeta se está calentando, nos enfrentamos a una crisis climática y algo tenemos que hacer y algo debemos hacer. Y este es lo que guía la política energética y climática del país. Bueno, y yo diría que desde luego del continente y luego pactos internacionales. Como la charla es sobre objetivos de España, quería empezar por esta transparencia planteando los objetivos que hay 2020, 2030, bueno, y 2050. Algunos de estos objetivos, por así decirlo, no son vinculantes por sí mismos, pero bueno, vamos por cada uno de ellos. La parte de reducción de emisiones quizás sería la más vinculante, pero a partir de 2020 el compromiso no se realiza tanto por Estado miembro, sino como un conjunto de la economía europea a través del reglamento de gobernanza. Ese 23% que veis ahí en 2030 resulta de la aplicación de la política, es 23%, como indico ahí, respecto a 1990. Es el resultado de aplicar las políticas climáticas y bueno, energéticas que se esperan aplicar vía, bueno, están recogidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y bueno, sucesivas estrategias que estamos sacando. Pero no hay un mandato que nos, por así decirlo, europeo que nos obligue a cumplir eso, más allá de que nuestro objetivo en el PNIEC es, y entonces a raíz de eso, pues sí que se marca un objetivo pues relativamente vinculante y que debemos cumplir. Pero los realmente vinculantes es la parte que se dedica a ETS, el Emission Trading System, y la parte de difusos, que esos dos sí que hay un reparto por país. En energía final de origen renovable, sí que en el 2020, con la anterior directiva renovable, sí había un objetivo vinculante por Estado miembro. En el caso de España es un 20%, como sabéis, como ha mencionado José María. En el caso de 2030, pues pasa un poco lo mismo. No hay un objetivo por Estado miembro. Ahora mismo el que definimos en el PNIEC es un 42%. La electricidad de origen renovable, hablaba José María también de en torno al 75%, estimamos un 74%, bueno, son estimaciones, estará en ese entorno. Mejora de la eficiencia un 40%, concreto creo que es un 39,6%. Y luego a 2050, neutralidad climática, 90% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. El 10% restante se suplirán con los sumideros de carbono. Lo veremos un poco más adelante. Electricidad final de origen renovable 100% antes de 2050, no en el 2050. Y eso.
Disculpad. Aquí lo comentaba José María, aumento de ambición. El Consejo Europeo ha asumido ese aumento de la ambición de un 40% vinculante para el conjunto de la Unión a un 55% a la reducción de gases de efecto invernadero para 2030. Es verdad que nosotros, me refiero a nosotros como administración española, ya planteamos un objetivo muy ambicioso para el 2030, por eso vuelvo a poner la misma transparencia. Los objetivos que plantea España para el 2030 ya cumplían con este aumento de ambición del 55% a 2030. Con lo cual, los objetivos que aquí marcaba y que os explicaba al principio siguen siendo los mismos. Esta transparencia es igual que la anterior. Paso a explicar herramientas, cómo esperamos cumplir. Aquí hay algunas, irán saliendo muchas más. ¿Cómo vamos a ayudarnos para cumplir estos objetivos, este objetivo a 2030? El objetivo central es la reducción de gases de efecto invernadero y a medida que planteas una reducción de gases de efecto invernadero, pues el aumento del porcentaje de energías renovables y el aumento de la eficiencia energética están intrínsecamente relacionados y tienes que ser más ambicioso. O sea, si somos más ambiciosos en reducción de gases de efecto invernadero, inevitablemente vamos a ser más ambiciosos en la introducción de energía renovable, en la energía final y, bueno, primaria también, y en la política de eficiencia energética. A la izquierda tenemos documentos estratégicos. PNIEC, Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo. Objetivo central, descarbonización de la economía al año 2050, y el PNIEC nos marca la senda a 2030. Tenemos la Estrategia de Transición Justa, objetivo no dejar a nadie atrás. Las transiciones, pues, como bien lo dice la palabra, significan un cambio de modelo. En esos cambios de modelo, pues siempre puede haber ciudadanos que sientan y que vivan, pues, que de alguna forma y desde un punto de vista económico les pueda perjudicar en un corto plazo. Aunque los beneficios de la transición son ampliamente reconocidos. Pues para eso también la política del Ministerio es no dejar a nadie atrás. Para eso está la Estrategia de Transición Justa y la Estrategia de Pobreza Energética. En el centro vemos estrategias, hojas de ruta un poco más detalladas. Hay algunas que ya han salido, hay algunas que saldrán dentro de poco. Y vemos la estrategia de hidrógeno renovable. Ha habido un evento, además, hace poco, montado por el ministerio al que pertenezco. El hidrógeno, como todos sabemos, va a ser una pieza fundamental por lo que representa. España, pues por las particularidades geográficas y de infraestructura, pues siempre aludimos a las interconexiones, a la capacidad de exportación de energía eléctrica, pues a lo mejor no es y no sabemos cómo va a evolucionar a futuro. Nosotros por nuestra parte estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en que esto mejore, pero bueno, la geografía es la que es. Entonces, para integrar todas las renovables que hemos planteado, 74% 2030, 100% 2050, hace falta almacenamiento, hace falta flexibilidad. Seguramente Pedro y Rosalía nos cuenten algo más de esto en sus intervenciones. Hoja de ruta de hidrógeno renovable, estrategia de almacenamiento, fundamentales para cumplir los objetivos. Ya el propio PNIEC, lo contaré más adelante, marca un objetivo de introducción de almacenamiento de unos 6 gigas en la década. También tenemos la hoja de ruta de las energías marinas, esperamos poder sacarlas a lo largo del primer trimestre del año 2021. Estrategia Nacional de Autoconsumo, hemos hablado del autoconsumo, lo ha mencionado José María, lo he mencionado yo. Es una pieza dentro del puzzle global y queremos impulsar en esa aspiración de situar al ciudadano en el centro. Queremos aspirar y queremos fomentar que cada ciudadano pueda tomar sus propias elecciones y pueda instalar paneles solares o mini eólica o la energía que considere para autoconsumir su propia energía. Y luego tenemos la hoja de ruta del biogás. A la derecha vemos herramientas un poco más regulatorias, seguramente no estén todas, pero también seguramente hayáis oído hablar de ellas últimamente. El proyecto de ley de cambio climático y transición energética, la ambición del Ministerio es que se pueda aprobar este año 2021, y contemos con esa herramienta que nos sustente la política
la política climática, a pesar de que tengamos reglamentos europeos, directivas europeas, vamos a transponer las directivas renovables, mercado interior. Subastas de energías renovables, seguramente, bueno, el miércoles hubo un evento en donde se explicaron los detalles de estas subastas. Estuvo MIE en el evento como ente organizador de la subasta. Fundamental para poder mantener, lo mencionaba José María, ese ritmo de implantación, de incorporación de renovables a red de aproximadamente 5.000 megavatios al año. El plan de recuperación. El plan de recuperación es verdad que no es una herramienta, preferiríamos no tener que pensar en ella, ni siquiera no haber vivido esta crisis, pero bueno, la realidad es la que es y por lo menos tenemos la oportunidad de emplear este plan que se plantea desde la Unión Europea, desde el acuerdo de todos los líderes de la Unión, para poder recuperar económicamente nuestros países, hacer política contracíclica y aprovechar y emplear una gran parte de esos recursos. Luego entraré en más detalles si me queda tiempo sobre el plan de recuperación. Emplear gran parte de esos recursos en acelerar la transición. El 37%, como sabéis, habréis leído en prensa o habréis escuchado declaraciones de nuestra vicepresidenta o del presidente del gobierno o de nuestra secretaria de Estado o de mi director general, 37% transición ecológica. Y por último, quiero mencionar anteproyecto de ley Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Se presentó este martes en Consejo de Ministros. Creo que es una muy buena noticia hablando del sector eléctrico. Era algo que se venía hablando desde hace tiempo. No voy a dar detalles sobre el tema, solo simplemente quería mencionarlo como una herramienta que es importante la seguridad jurídica, es importante la visibilidad a largo plazo, es importante que el sistema eléctrico se sostenga con sus ingresos y con sus gastos y por eso es tan importante este anteproyecto y este fondo que se plantea crear. Objetivo 2030, aquí tenemos la estimación de la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero por sectores. Y aquí señalo los sectores más significativos de los cuales se plantea su evolución. Voy a hablar, perdonad que no he introducido, voy a hablar ahora del PNIEC, o Objetivos a 2030, y luego del plan de recuperación. Como dos herramientas. Primero la parte más estratégica y luego una herramienta un poco más detallada y, bueno, como es un tema que se habla bastante, por dar un poco más de detalle. 2030 se plantea mitigar 1 de cada 3 toneladas de CO2, reducir al 60% las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí se puede ver en esta gráfica. La generación eléctrica reduciría sus emisiones de gases de efecto invernadero un 72%. O sea, vemos que por así decirlo, el esfuerzo de los diferentes sectores no es el mismo, pero porque no puede serlo, es inherente a las propias tecnologías de cada uno de ellos. Quizás las tecnologías de generación eléctrica mediante energías renovables son más maduras y les podemos pedir más y así lo hacemos, 72% de reducción de gases de efecto invernadero y quizás otros sectores que tienen una descarbonización un poco más complicada, como puede ser el transporte o el sector industrial, pues se les exige considerablemente menos a lo largo de esta década. No quiere decir que a lo largo de la mitad del siglo, a 2050, no se les vaya a exigir esfuerzos, por supuesto. Simplemente es la priorizar aquellos sectores que por tecnología pueden hacer esto de una manera más costo eficiente, que también esto es importante. Consumo de energía primaria. ¿Qué se plantea? Reducción del consumo de energía primaria, eficiencia energética y implementación de energías renovables. También electrificación. Vemos, por ejemplo, que el petróleo reduce del 43 al 39. También hay que ver las cifras globales. 120.000 kiloteps 2015, 104.000 2030. Estas son estimaciones que si las volviéramos a hacer hoy día, pues cambiarían, por supuesto. Es importante señalar el crecimiento de las energías renovables. Pasaremos de una cuota de un 14% a un 32%. Y es importante lo que indicamos abajo, el incremento de la intensidad energética. Asumiendo un crecimiento del PIB
si conseguimos reducir y separar el crecimiento del PIB del consumo energético, lo que conseguimos es una economía más eficiente y mejoramos el consumo de energía por ratio, el ratio de energía por PIB. Uy, perdón, me he ido a la anterior. La siguiente, consumo de energía final. La foto es bastante parecida. Aquí vemos un aumento del consumo de electricidad, quizás, bueno, y teniendo aquí a red eléctrica, se escuchan los sectores, puede que esto parezca poco. El crecimiento de la economía se mantiene, la reducción del consumo de energía final se reduce en 5.000 kiloteps y a pesar de eso el consumo de energía eléctrica se incrementa un 4%, que como lo digo, puede parecer poco, pero no es tan poco. Y de hecho, nuestra intención, esto bueno, son estimaciones que se irán actualizando cada dos años. 2022 veremos la primera actualización. Si se puede incrementar, pues se incrementará con las actualizaciones tecnológicas que vaya viendo. Uno de los beneficios de la implementación de esta política energética es la reducción de la dependencia energética del exterior. Aquí vemos un efecto de la eficiencia energética, reducción de consumo de energía primaria, lo hemos visto en las dos transparencias anteriores, pero además, como producimos más energía de la que consumimos con energía renovable, conseguimos reducir la dependencia energética. España es un país dentro de la Unión Europea de los que tenemos una mayor dependencia energética del exterior, un 73%. La intención es reducirla al entorno del 60%. Siguen siendo cifras muy altas, pero siempre es mejor desde un punto de vista también de gestión de riesgos, no solo de política climática, pues tener una dependencia menor del exterior, que fundamentalmente son hidrocarburos. Aquí, por hablar de objetivos, estos son cuantificados, como digo, son números, estimaciones que se han hecho, bueno, se hicieron en 2019 en el marco del PNIEC, en las actualizaciones del PNIEC. Lógicamente estos números cambiarán. Veis años intermedios, 2022-2027, hay hitos intermedios en los cuales pues, se plantean 24% de energías renovables, el objetivo final es el 42%, como indicaba José María al principio. Y este objetivo se desagrega en varios objetivos. Veis aquí que los diferentes sectores contribuyen, veis que la generación renovable eléctrica tiene una contribución muy, muy importante, pero también, por ejemplo, las bombas de calor o los diferentes sectores también aumentan su contribución. Este objetivo de consumo de energía renovable, y bueno, me estoy centrando un poco más quizás en este objetivo de consumo de energías renovables, puesto que estamos hablando de energía. Porcentaje de energías en calor y frío, un 31% respecto al tendencial un 25%. Porcentaje de energías renovables en generación eléctrica, un 74%. Eso haciendo el porcentaje, por así decirlo, directo. Y si tuviéramos en cuenta el porcentaje que marca la directiva, incrementaríamos hasta un 86%. Renovables en el sector transporte. Si hacemos el porcentaje directo, es menor, un 11%. Si hacemos el porcentaje que marca la directiva, un 28%. ¿Por qué hay estas variaciones? Porque el formato de cómputo de la directiva, o sea, al final esto pues, no deja de ser una estadística y así se verifica. De hecho, los servicios que verifican y que calculan el cumplimiento de los objetivos son los servicios estadísticos del Ministerio. Entonces hay dobles cómputos, bueno, depende de si la energía que consumes es renovable, si el biocombustible que consumes procede de residuos, es avanzado. 59 gigas de nueva capacidad. Voy a ir un poco más rápido para que me dé un poco de tiempo a hablar del plan de recuperación. 6 gigas de nuevo almacenamiento, lo he comentado. Inversiones totales, 250.000 millones, reparto sector eléctrico, transporte residencial. Plan de recuperación. España puede, lo presentó el presidente del gobierno hace un par de meses, y aquí vemos las 10 políticas palanca que lo marcan. He comentado el 37% de transición ecológica. Esto no quiere decir y lo veis aquí, el 9% del porcentaje del presupuesto va dedicado a transición ecológica, el 16% a agenda urbana y rural. Que el 37% vaya a transición ecológica no quiere decir que todo el porcentaje tenga que ir aquí metido. No, quiere decir que el resto de las componentes de las políticas palanca tienen una componente también de transición ecológica. En la industria, infraestructuras, en todos sitios, en la ciencia, es lo importante. Dentro de la transición energética justa e inclusiva, el 9% del plan, la
Política palanca 3, tenemos 4 componentes: hidrógeno renovable, transición justa, despliegue rápido y renovable, infraestructuras inteligentes. Almacenamiento, como he dicho antes, almacenamiento importante, punto de vista del hidrógeno, punto de vista del almacenamiento en general. Lo llevamos a cabo mediante ¿qué? Reformas e inversiones. Reformas, estamos viendo alguna. Por ejemplo, las subastas es el ejemplo más fácil. Inversiones, ayudas. Estamos viendo un ejemplo de inversiones, no lo he sacado aquí en la presentación, pero estamos cerrando convocatorias bueno, precisamente, valga la redundancia, de las convocatorias que hemos hecho mediante fondos FEDER en las comunidades autónomas para el fomento de energía renovable. Que esos se están cerrando y esperemos que poderlas resolver principios del año que viene. Aquí vemos las diferentes componentes del despliegue rápido y renovables, islas 100% renovables, despliegue renovables a gran escala, las comunidades energéticas, situar a la ciudadana en el centro, y vemos también algunas de las estrategias que he señalado antes, la Estrategia Nacional de Autoconsumo, está también la Estrategia de Energías Marinas. ¿Cómo se implementará? Convocatorias de ayudas y subvenciones, ya las estamos viendo, no será sino, bueno, no tiene por qué ser una continuación de las ya existentes, sino que se pueden convocar nuevas. La gestión será compartida y todavía está por definir con las comunidades autónomas. Habrá también inversiones directas por parte de las administraciones públicas. Y luego en el ámbito de las reformas tenemos la subasta. Eso entra en el ámbito de la reforma. No llevan un presupuesto asignado dentro del plan de recuperación, pero sí que tienen una componente importante desde el punto de vista de la reforma. Y las Call for Expressions of Interest, las habréis estado viendo, ha habido de hidrógeno, vamos a convocar más. Ya lo he dicho y el disclaimer está incluido en las propias convocatorias. No es una convocatoria en sí de ayuda, sino es para ver en la dimensión del mercado y dónde hay que enfocar más esfuerzos y cómo enfocarlo. Es decir, que alguien se presente a esas Call for Expression no quiere decir que vaya a recibir una ayuda, y que no se presente no quiere decir que no la vaya a recibir. Papel del sector: apuesta por la innovación, proyectos reales y maduros. Hemos hablado mucho de esto. Formación también es importante, y el ecosistema industrial, la cadena de valor industrial es muy importante. Lo hemos visto en la convocatoria de subastas. Se le pide a los que presenten oferta que hagan un plan industrial y que lo hagan público. Con esto termino. Disculpad, he sido un poco rápido al final, pero quería atenerme al tiempo. Así que agradecer nuevamente la oportunidad de exponer el punto de vista del IDAE y por extensión del Ministerio. Y nada, dar las gracias a APA Renovables. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por la presentación. Muy clara, te agradezco que, bueno, pues aunque solo hayan sido estos 20 minutos, nos has dejado claro que necesitamos esas piezas, cómo van a ir uniéndose esas piezas del puzzle dentro de esa transición energética y su implementación, que es importantísima. También comentar un tema que parece que no, pero bueno, solemos hablar, que tú lo has dejado en tu presentación, has comentado que, bueno, las energías renovables, estamos siempre hablando de energías renovables eléctricas, y realmente solo el 22,2% del consumo es electricidad, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos un objetivo ahí muy, muy grande de bueno, pues electrificar esos consumos y sustituirlos también por renovables no eléctricas, ¿no? Tenemos ahí un reto al cual tenemos que también tener en cuenta. Y bueno, vamos a ver ahora a Pedro Basagoiti, que nos va a hablar de la integración renovable en la red, los retos tecnológicos superados. No, me he equivocado. No, perdón. Mira, Rosalía, que el otro día lo estuvimos hablando y he cogido la agenda anterior. No, vamos a hablar, Pedro, hacia un mercado eléctrico renovable e interconectado. Ya a estas alturas ya todos estamos pensando en Navidad, perdonad. Y bueno, pues la verdad es que nos va a dar esa visión de cómo integrar, cómo se van a integrar las energías renovables en el mercado eléctrico, y bueno, pues cómo hacerlo de la mejor manera y qué impacto van a tener. Pedro, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Lucía. Pues, ¿se ve la presentación? Entiendo que se ve, ¿no? Sí, se ve, Pedro. Venga, muchas gracias. Bueno, pues sí, os voy a contar un poquito, voy a intentar, bueno, primero agradecer, por supuesto, a APA, a José María, a Lucía, a Víctor y a Rosalía, pues bueno, poder compartir esta charla y este panel
y contar un poco nuestras distintas opiniones o perspectivas, ¿no? Que yo creo que todas son muy complementarias y todas muy necesarias, porque esto yo siempre lo digo, todo el proceso de transición es un proceso de todos, que hay que colaborar desde, por supuesto, el Ministerio dirigiendo, pero hasta el último ciudadano ayudando y empujando, porque si no, desde luego, los retos son complicados, muy difíciles, pero que yo creo que si todos empujamos, yo estoy convencido, además siempre lo digo en mis presentaciones, suelo terminar así, soy un convencido de que llegamos. Pero eso no quiere decir que no nos vaya a costar empujar todos un poquito, ¿eh? Pero bueno, entonces me toca contar, como decía Lucía, un poco pues, la parte del mercado, ¿no? Entonces yo voy a contar primero cómo funciona el mercado, yo creo que lo sabéis todos, por lo cual voy a ir muy rápido, y luego voy a contar un par de iniciativas que estamos llevando sobre proyectos de cara al 2030, cómo adaptar el mercado, cómo mejorar el funcionamiento del mercado. Y finalmente, bueno, pues tengo un pequeño apunte relativo a las subastas, no puedo evitarlo en ese día que estamos después de la presentación del miércoles, un pequeño apunte por si alguien no estuvo, darle las referencias básicas de lo que tiene que saber o lo que tiene que hacer para apuntarse, porque hay prisa. O sea, la subasta está programada para el día 26 de enero y entonces, bueno, pues aunque parece que hay mucho tiempo, la verdad es que sabéis que todos tenemos unas navidades entre medias y pues no hay tanto. Bueno, empezando por el mercado, pues comentaros un poco, si vemos una visión global, que es lo que he intentado representar en esta transparencia de los mercados que hay, pues veis un poquito dónde pueden participar todos los productores renovables en los mercados, ¿no? Entonces tenemos un mercado a plazo, financiero, no financiero, y luego tenemos los mercados físicos. En los mercados a plazo voy a citar dos. Primero las subastas, porque las subastas del régimen económico de energías renovables, que digo y se inician ahora y van a tener una trayectoria de muchos años, hay planificado, no exactamente cuánto se va a subastar, pero hasta cuánto sí que se quiere tener de potencia renovable de cada tecnología cada año, con lo cual pues hay un indicio claro de probablemente las potencias que se van a subastar. Con lo cual, eso ya está ahí y yo creo que todo productor renovables pues, tiene una posibilidad de ir a esas subastas. Luego tenemos también la alternativa de PPAs, es decir, todos los productores renovables, por supuesto, las subastas no son exclusivas y así está establecido en la norma y el otro día lo contó perfectamente el Ministerio, Jesús Ferrero, se pueden tener PPAs, se pueden tener PPAs individuales, se pueden hacer subastas con consumidores de PPAs tal vez entre productores renovables y ciertos consumidores, por ejemplo, consumidores electrointensivos, que yo creo que es una perspectiva muy interesante y que tal vez haya que explorar, ¿no? No solo que haya subastas con el sistema detrás, sino también con consumidores, un tema a explorar. Y digamos distintas alternativas. Y ya entrando en lo que es la entrega física, en lo que es el mercado físico, pues como estamos configurados, sabéis que tenemos un mercado diario que tiene lugar todos los días, que es donde, digamos, se declara la energía que en principio piensas o has programado que vas a producir al día siguiente. Y luego tenemos una serie de mercados intradiarios que van teniendo lugar a lo largo del día y que ahora cuento un poquito, ¿no? Bueno, nosotros dentro de lo que es la perspectiva que estamos evolucionando, pues contamos también que estamos trabajando mucho en lo que son los desarrollos de los mercados locales y los mercados de flexibilidad. Luego cuento un poquito más del proyecto que estamos desarrollando con Equidad en este sentido, para, digamos, completar un poco la película de lo que pensamos que van a ser los mercados de cara al 2030. O sea, nosotros creemos que el 2030 el mercado diario va a seguir funcionando, por supuesto, el mercado intradiario va a seguir funcionando también, tanto en sesiones como en mercado continuo. Luego cuento un poquito los detalles por donde está navegando Europa, cambiando un poquito también la perspectiva, pero yo creo que con cambios pequeños vamos a tener estos mercados locales. Nosotros pensamos estos mercados de flexibilidad que van a estar funcionando. Y luego por parte del operador del sistema, no sé si Rosa ya va a contar algo, pero bueno, en principio entendemos que también Europa está evolucionando a mantener más o menos el funcionamiento de servicios de balance y servicios complementarios más integrados, cada vez integrándolos más en Europa, lo mismo que los mercados de electricidad, pero digamos que yo creo que la perspectiva del 2030 es esta, con matices y con optimizaciones de servicios, con optimizaciones de mercados, pero este es el funcionamiento. Bueno, el mercado diario sabéis que es un mercado que tenemos lugar todos los días a las 12 de la mañana, es el que os comentaba que la idea es que vaya toda la energía que se va a producir al día siguiente, es un mercado totalmente europeo. Tenéis en el diagrama en verde los países que estamos actualmente integrados y que estamos haciendo el mercado común. O sea, que como veáis, esto nació como el mercado español, pasó a ser mercado ibérico, ahora estamos en un mercado plenamente europeo. Veis una zona ahí con un cierto color que dice que es una zona que a día de hoy no está integrada, pero que es que el programa es que se integra en el primer trimestre del año que viene. Se están resistiendo. La verdad es que si os dijese que el programa hace 2 años era que se hubiese integrado ya, pues bueno, a lo último retraso ha sido hasta el primer trimestre, pues no sé si se conseguirán retrasarse un poquito más, pero bueno, yo creo que en el 2021 ya veis que va a estar todo el mundo integrado. Solo tengo que hacer una excepción que veis en verde arriba de Francia,
que se llama Gran Bretaña, que, bueno, pues que probablemente por el tema del Brexit va a dejar de estar integrada, pues por las razones que todos sabemos del Brexit, ¿no? Pero el resto va a estar toda Europa integrada. Tenéis un poquito precios evolución del año. O sea, el mercado lo principal que hace, bueno, pues facilitar la negociación, facilitar las entregas y pues los precios. Entonces veis la evolución de precios de este año. Precios bajos este año, yo creo que los habéis seguido, lo sabéis, y se ve el efecto claramente del confinamiento y la pandemia, ¿no? Los efectos marzo, abril, se ve claramente, bueno, menos consumo, los precios bajaron, se han unido otras facetas, como por ejemplo unos precios de gas muy bajos durante mucha parte del año, no tan bajos ahora tenemos un periodo de volatilidad interesante, pero bueno, que unos precios realmente bajos. Si vemos por tecnologías, pues responden un poco a lo que hemos visto de los precios, periodos de precios muy bajos, periodos de poco consumo, poca producción de gas, como podéis ver en la transparencia, periodos de precios más altos, pues bueno, ahí se ha ido incrementando el gas. Y bueno, pues como vosotros renovables, pues ya sabéis, pues bueno, pues fotovoltaica, evidentemente en los meses de verano más producción, termosolar también, y eólica, pues según ha ido un poco, yo creo que, vamos, vosotros tenéis más cifras que yo, pero yo creo que razonablemente, por lo que va a ser un año, razonablemente bueno a nivel de producción eólica. De producción y veis un poquito lo que ha habido. En relación a otros mercados, porque siempre nos gusta compararnos, pues veis en verde el precio español y veis en otros colores pues los precios de los países europeos, ¿no? Bueno, pues yo creo que la gráfica refleja bastante la realidad, precios medios. Tenéis una línea por debajo, veis esta raya aquí, pues diría que de azul. Esto es Nord Pool. Nord Pool lleva un año con unos precios dramáticamente bajos, les sobra agua, les bajó la demanda. Bueno, están totalmente, como veis, fuera de lo que es el resto de mercados, pero yo creo que, bueno, que se ve bastante claro en la transparencia que a nivel de mercado hay bastante integración. Veis que los mercados siguen muy claramente, insisto, excepto Nord Pool, la evolución de precios y que nosotros estamos, pues dependiendo del momento, en la banda baja media o en la banda media alta. Ahora estamos en la banda media baja, como veis. Bueno, ha habido momentos en que hemos estado a lo mejor un poquito más en la banda media alta, pero bueno, bien razonable, con unos precios razonables y ya digo, normalmente en las últimas semanas más bajos, digamos, que el mundo Francia y Alemania. Estamos un poquito más bajos que lo que es el mundo de precios en Europa. Bien, después del diario viene el intradiario. Sabéis que actualmente tenemos 7 sesiones de mercado intradiario. Son sesiones en que se funciona a nivel de mercado de subasta, que todos los oferentes envían las ofertas, se casan en una cierta hora, hay unos ciertos horizontes de contratación. Esta es de las cosas que va a cambiar. El mercado es ibérico y se está evolucionando hacia un mercado europeo. Entonces, en un par de años, estas subastas que en este momento son ibéricas van a ser sustituidas por unas subastas de ámbito europeo semejantes a lo que hay en el mercado diario. O sea, con los mismos países que habéis visto en verde, con el mismo funcionamiento y, bueno, pues el funcionamiento va a ser semejante. Se está hablando de 3 subastas, que es probablemente lo que va a haber, con lo cual no os puedo asegurar nada de si va a haber 3 subastas europeas y 3 o 4 ibéricas o si nos vamos a quedar con las 3 subastas europeas. Esto lo decidirá el regulador y ya veremos. Pero bueno, todavía durante 2 años tenemos estas subastas, luego habrá otras que serán de carácter europeo. Y después del carácter europeo, yo creo que hay un mercado muy interesante que Europa lo está fomentando mucho precisamente pensando en las tecnologías renovables, que es el mercado intradiario continuo. Entonces, este mercado lleva funcionando ya 3 años y permite la negociación a todos los agentes. En España hasta 1 hora antes del tiempo real, en otros países, como veis, hasta 5 minutos incluso antes del momento de producción de la energía, y te permite hacer negociación y la ventaja es que, claro, te permite, si vas viendo la producción que tienes, participando en este mercado, evitar completamente el que haya desvíos, lo cual es muy interesante para la gente porque se reducen los costes y también es muy interesante para todo el sistema así y la operación del sistema, porque si se reducen los desvíos, pues digamos que es más favorable para que sea más sencillo operarlo y tengamos más seguridad todo el suministro, ¿no? Funciona como un mercado continuo, con una plataforma en que siempre estás viendo las ofertas que tienes y los precios y yo creo que es muy útil y se está utilizando mucho para funcionar. En la transparencia tenéis los países que inicialmente comenzamos con este mercado, veis que es un poco Alemania, Portugal, España, Francia, Alemania, Benelux, digamos, y los países nórdicos. Luego se han añadido pues, estos que veis con color rosita, diría yo,
Polonia, pues la República Checa y algunos países más, y en este año está pendiente que se va a unir Italia y Grecia. O sea, como veis, bueno, pues vamos, no está tan extendido como digamos el mercado diario, pero casi, con lo cual esto está funcionando totalmente. En esa transparencia tenéis un poco para que veáis pues, el número de transacciones que hay y las ofertas. Esto es muy relevante para lo que os decía de la posibilidad de utilizar el mercado intradiario continuo para evitar desbalances. O sea, si alguno de los que estáis escuchando me participáis en el mercado, muchos de los productores renovables o todos estáis participando, y no estáis activamente participando en el mercado intradiario continuo, pues yo os lo recomendaría hacerlo, ¿no? Porque veis que hay muchísimas ofertas, que el nivel de ofertas que hay hoy día, el nivel de transacciones, con lo cual tenéis la seguridad de que siempre que si tenéis una programación de lo que va a producir vuestro parque, de lo que van a producir vuestras placas, y veis que hay un cambio y tenéis que hacer un ajuste, sabéis que siempre lo podéis hacer a un precio de mercado. Si no lo hacéis y tenéis desvíos, pues ya sabéis que no pasa nada, bueno, no, sí pasa, pero bueno, al final el operador del sistema tendrá que establecer los mecanismos que tenga y en general, como es lógico, ya que no habéis actuado vosotros, pues los precios de estos servicios probablemente sean o tienden a ser, pues digamos, más caros que lo del mercado. Con lo cual os recomiendo que digamos que sigáis participar en el mercado e intentéis evitar estos desbalances. Aquí tenéis un poco la liquidez que hay en cada subasta, un poco en la línea de lo que se estaba comentando, de las 7 subastas que hay y veis que son las barras de colores y luego tenéis las barras horizontales que es la liquidez del mercado continuo. Entonces veis que ya el mercado continuo tiene una liquidez semejante a las subastas principales. Es decir, que tiene mucha liquidez y ya tiene mucha negociación y yo creo que se puede funcionar. Aquí la lista de agentes que tenéis, pues para recalcar un poco bueno, pues el número de agentes que tenéis, muchos de ellos sois vosotros. Y un poquito aquí la cifra que, bueno, que ya se ha dado, yo la doy, no, la cifra buena evidentemente es la de la red, la de producción real, yo solo puedo dar la parte del mercado, pero sí que veáis un poco que lo que había comentado José María, de incremento, digamos, de producción renovable, pues también se ha visto en el mercado. Sabéis que desde el año pasado a este se ha pasado de negociación de unidades, digamos, de renovables de 43,5 a 47,3. O sea, es decir, que evidentemente, como no podía ser de otra manera, mayor producción, pues también más negociación en los mercados, como es lógico. Y bueno, pues si seguimos en esta línea, pues el año que viene, pues con un poco de suerte, ya llegamos al 50%. Lo cual, oye, pues yo creo que también será un hito y habrá que celebrarlo oportunamente y a lo mejor, José María, pues hacer alguna celebración con APA si llegamos ya al 50% del total de venta de negociación renovable en los mercados, porque oye, será un hito de cuando empezamos en el 98, que era 0, exactamente, pues yo creo que es un gran hito. Comentaros una cosa importante también para que os vayáis preparando. Dentro de la evolución de los mercados en Europa, como os he comentado, va a haber pequeñas diferencias, pero sí que va a haber una diferencia relevante a nivel de funcionamiento. Y es el periodo de negociación, o lo que se llama ahí, como veis, el intervalo de negociación, que por siglas inglesas lo oiréis en todos lados como ISP. Bueno, pues Europa quiere que todos los países cambiemos a negociar en vez de a nivel horario, a nivel cuarto horario. Esto afecta evidentemente al operador del sistema y al operador del mercado. España hemos pedido una petición, Red Eléctrica ha pedido una derogación hasta el 2025, pero un poco la contestación de la CNMC es aceptarlo, pero solicitando que a ser posible se haga en el octubre del 2023. O sea que probablemente ir pensando, ya veremos, porque tenemos que acordar con REN, nosotros, con REN también, con el operador portugués, acordaros que somos mercado ibérico, pero que para octubre del 23 aproximadamente se va a empezar a negociar con cuartos de hora. Lo cual, bueno, pues yo creo que nos exige a todos, a nosotros adaptar nuestros sistemas, a Red Eléctrica los suyos y a vosotros también adaptar vuestros sistemas y adaptar los mecanismos de pronóstico, ¿no? de producción y demás, porque ya se va a trabajar en cuarto de hora, los desvíos se van a calcular en cuarto de hora, por lo cual es un cambio importante, no para mañana, pero sí para dentro, como os decía, de 2 años y medio, y que el tiempo ya sabéis que luego corre deprisa, ¿eh? Os lo aviso para que lo tengáis en cuenta. Bueno, si hablamos de la evolución del mercado muy rapidito, pues contaros que están incrementando mucho la producción renovable, ¿no? Ya hemos visto a Víctor nos ha contado los planes del PNIEC, el PNIEC es un trabajo muy serio y yo creo que muy útil como referencia fundamental de todo lo que es la transición. Yo siempre suelo decir que yo no sé si se cumplirá al 100%, bueno, probablemente no, porque cumplir algo al 100% es imposible, pero que marca la línea y que va a estar ahí, si a lo mejor es el 105 o a lo mejor es el 95% el que se cumple en el 2030, en una tecnología un poco más o menos, pero va a ser lo que va a estar. Entonces, es mejor como referencia tenerlo en cuenta. Entonces,
como sobre todo también para hacer análisis de lo que va a pasar es muy útil. Entonces, en esta transparencia que la presento en algún otro congreso de APA, quiero mostraros, porque es un tema que se procura no hablar de él, la famosa conibalización y el famoso lo que va a pasar, y quiero mostraroslo no hablando de precios, por supuesto, pero sí que hablando de tecnologías. Y en esta transparencia intento mostraros, teniendo en cuenta las plantas de producción que establece PNIEC, que va a haber lo que sería la curva media, no de una hora, no de un día, o sea, no de un día concreto, sino de la curva media de los días de julio de 2030 con esas tecnologías, cómo tendríamos lo que sería el consumo, por lo que establece el consumo nacional, por lo que establece el PNIEC, y las producciones fotovoltaicas de las plantas que hay. Para ver las producciones fotovoltaicas, que me decís, ¿cómo lo has calculado? Bueno, pues relativamente sencillo, hemos cogido la producción que hay ahora respecto a la potencia que hay ahora, hemos incrementado proporcionalmente la potencia con producción proporcional, sabemos que es conservador, porque evidentemente las instalaciones actuales, pues yo creo que sacan más rendimiento que las antiguas, pero bueno, aquí tenemos una diferencia. Entonces, para que veáis un poco una realidad que va a existir si solo tenemos en cuenta la producción fotovoltaica y la demanda. Daros cuenta que aquí no hemos introducido ni la cogeneración ni la eólica. Si tenemos en cuenta la producción eólica que puede haber, las instalaciones que puede haber, la potencia que va a haber en el 2030 y una utilización media de esas centrales del 22, 23%, 2.000 horas al año, lo que sea, pues estaríamos hablando de unas 11.000 o 12.000 megavatios medios de producción eólica al día. Se pueden hacer cálculos mucho mejores y seguro que los tenéis. Yo los estoy haciendo en plan ingeniero a lo bruto, ¿no? Pero haciéndolos de estos, si os dais cuenta que quedan 10.000 megavatios de media en estas horas de tecnologías no fotovoltaicas, y estamos hablando de una producción media de eólica de 10.000, 11.000 megavatios, pues, bueno, pues se puede llegar que habrá días en que sobrará producción renovable, habrá días que faltará un poquito por rellenarla, pero bueno, que sí que es cierto que en esas horas la producción renovable va a estar en torno al 100, 100 algo, 90 y tantos, ¿no? Bueno, hay exportaciones, hay muchas posibilidades. Dramático, yo quiero establecer nuevamente mi optimismo. No. ¿Por qué? Porque yo creo que se está trabajando y mucho, como ha comentado Víctor, en estrategia de hidrógeno, en estrategia de almacenamiento, en estrategia de eficiencia, para que esto que así a lo bruto podría parecer y decir, oye, los precios se van a ir todos a cero, pues ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder instalar más instalaciones renovables, no sea así. Es decir, yo creo que, como decía antes, hay que gestionar estos cambios, hay que dar flexibilidad al sistema y todos tenemos que trabajar para ello. Entonces, fijaros esta gráfica con unos pequeños cambios que he establecido y solo he establecido en la línea punteada. Fijaros en la línea verde punteada, que es la buena, ¿no? Estamos hablando de julio, es el momento de más producción fotovoltaica. Solamente suponiendo que el 60% de los vehículos que van a estar en funcionamiento en el 2030, según establece el PNIEC, se vayan a cargar en estas horas. El 60, no estoy diciendo el 100. Solamente estableciendo que el almacenamiento que hay previsto para el 2030 va a cargar en estas horas y descargar en estas, pues como parece bastante obvio, que es lógico que se haga, y solamente previendo un desplazamiento de un 5% de la demanda global, es decir, la demanda global también diga, oye, pues si en estas horas hay más producción fotovoltaica, pues me voy a desplazar ahí, ¿no? No voy a quedarme a consumir en estas horas de las 10 de la noche, que van a ser las horas de precio más caro. Solamente con esto veis cómo la curva se ha aplanado ya mucho. Y ya tendríamos unos precios razonables. ¿Cuáles? Ni idea, no lo sé. Pero desde luego ya veis que esto da para unos precios, pues hombre, que probablemente siga habiendo diferencia entre las 10 de la noche y las 5 de la tarde. Entonces, visión optimista, evidentemente más producción de fotovoltaicas tiene un efecto claro sobre el precio, pero también hay otras herramientas que se está trabajando en ellas para que estén en funcionamiento en el 2030 que van a mitigar estos efectos y van a hacer que todo funcione. ¿Y qué estamos haciendo, Mie? Ya por muy rápido, pues estamos trabajando en lo que pensamos que tienen que ser los modelos de mercado para el 2030 para adaptarnos a esta realidad, ¿no? Y quiero contaros muy breve dos. Primero, proyecto IREMEL, que estamos haciendo en colaboración con IDAE, un proyecto muy interesante para promover mecanismos de flexibilidad, promover el empoderamiento del consumidor, ayudar a los distribuidores también proporcionándoles servicios de flexibilidad, mercados locales, mercados de flexibilidad, que permita, digamos, que todo este objetivo 2030 o todo este funcione adecuadamente. El proyecto lleva avanzando 1 año y medio, 2 años, hemos hecho un estudio teórico, hemos hecho un modelo teórico, estamos terminando ahora un modelo de simulación de comportamiento que está dando unos resultados muy adecuados y en breve vamos a empezar con los prototipos del proyecto, que en principio la idea sería pues, probablemente
si todo va bien, pues empezar ya con los proyectos digamos, al principio del año y probablemente, lo digo porque lo ha comentado muchas veces Miguel y entonces no estoy diciendo nada que no se haya dicho, vaya a haber unos concursos en los que las instalaciones que quieran colaborar, que puedan proporcionar esa flexibilidad, que puedan proporcionar en estos prototipos, participen. Lo digo aquí también porque si alguno estáis interesados, que estéis atentos. Porque probablemente esto en el primer trimestre se pueda mover, todos deseamos que se pueda mover, y haya esta participación de concursos y desde luego desde nuestro punto de vista, si hay un concurso de participación, cuanto más gente participe y más gente proponga ideas, pues mucho mejor, ¿no? El segundo proyecto que os quería contar también muy breve es un proyecto muy interesante que estamos haciendo en Europa, que se llama DRS2Market. Es un proyecto que precisamente su enfoque es cómo ayudar a la integración de energías renovables en las redes de distribución de cara al futuro europeo. Es un proyecto europeo, estamos participando en distintas empresas y estamos colaborando para precisamente hacer los desarrollos en este sentido, ¿no? Es un proyecto muy interesante, queremos ver temas técnicos, temas de mercado, temas de operación del sistema, temas regulatorios para facilitar esta integración futura de las renovables, que todo pueda funcionar bien. Es un proyecto especialmente relevante en esta casa o en la casa de APA, porque bueno, el coordinador de este proyecto además es APA, ¿no? Y además para más INRI la coordinadora oficial es Lucía, con lo cual pues, tengo el placer de tenerla aquí en esta reunión. Proyecto, ya digo, muy interesante, veis ahí las empresas que están colaborando, España, Francia, Austria, Polonia, Noruega, Grecia, o sea, en fin, y todos estamos avanzando hacia esta línea, ¿no? O sea, la idea, como os comento, es básicamente que las instalaciones de producción se puedan integrar en lo que es, como veis a la izquierda, los mercados, como veis todos los servicios complementarios de los operadores del sistema y como veis también, bueno, pues contratos bilaterales, instalaciones PPAs, para que puedan tener un funcionamiento y pueda hacerse esa transición de manera adecuada, de manera que todos los productores renovables se integren eficientemente. Y ya para terminar un apunte, no voy a hablar nada de la subasta, no voy a explicar cómo funcionan, solo voy a decir que va a haber subasta, la subasta va a ser el 26 de enero. Todos los que tengáis interés, que veáis que hay un proceso de funcionamiento, de participación en la subasta semejante al que hemos hecho estos años, pero que si no lo conocéis se basa en una precalificación, que es presentarte al administrador de la subasta, que en este caso es OMIE, para, digamos, un poco decir que se quiere participar y empezar los trámites, un proceso de calificación, la subasta propiamente y los procesos post subasta. Entonces, que si tenéis interés, por favor, empecéis a moveroslo ya. Os adjunto la transparencia con las fechas, no me quiero extender, pero solo daros la fecha importante. El 19 de enero finaliza el proceso de calificación. Es decir, los que tengáis interés, si no lo habéis hecho ya, contactarnos ya y empezar los trámites ya. Y que sepáis que el 19 tenéis que tener todo ya terminado, lo que es la calificación, una semana antes de la subasta, que como he indicado antes tendría lugar el 26. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podéis conseguir información para todo esto? Pues tenéis aquí, por eso también quiero que tengáis la transparencia, el web público donde podéis acceder a toda la descripción, a las presentaciones que ayer, el miércoles preguntaba a la gente dónde está la presentación, ahí tenéis acceso a la presentación que se hizo, podéis verlo, la presentación. El Ministerio también tiene disponible a través de YouTube el vídeo de toda la presentación que se hizo, que yo creo que Jesús hizo una presentación estupenda de cómo funciona y de todos los condicionantes, por lo cual lo tenéis ahí. Y cómo se accedería a la plataforma. Y si queréis contactarnos a nosotros a nivel de, digamos, cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de ayuda que os podamos hacer, tenéis el teléfono. Sinceramente no os lo recomiendo. Os recomiendo que utilicéis esta dirección de correo. La tenemos dirigida en toda la casa. Las contestamos prácticamente, no diría que instantáneamente, pero casi. Las preguntas muy difíciles, permitirnos que a veces tengamos que ver internamente cómo se resuelve y a veces incluso pasárselas al Ministerio para que nos ayude. Pero bueno, que intentamos responderos instantáneamente. Y el mensaje que os digo, si tenéis interés, si queréis participar en esas subastas, no lo dejéis ni para mañana. En cuanto acabe esta presentación, conectaros y empezar los trámites. Y nada más. Muchas gracias de nuevo por permitirme estar aquí y haceros esta presentación. No sé si me he extendido un poco, lo lamento si es así. Y nada, muchas gracias, Lucía. No, gracias a ti, Pedro. La verdad es que una presentación muy completa, nos has dado una visión, has dado muchísimos datos. Llamo a todos los que están escuchándonos que, bueno, pues si quieren participar en las subastas, que lo hagan. Y yo tengo que deciros que la verdad es que siempre que he consultado algo a OMIE, la respuesta ha sido rápida y muy concreta y al grano. O sea, que no duden en preguntar porque la verdad es que el servicio es inmejorable.
Y bueno, pues la verdad es que has dicho, pues como comentaba, muchísimos datos. A mí me alegra mucho que comentes pues ese incremento de producción renovable que ha pasado de ese 43,5% de negociación en los mercados a ese 47%. El reto que tenéis de intervalo de negociación en los próximos meses de 15 minutos. Y bueno, sobre todo lo que has comentado de la flexibilidad del sistema, que creo que es fundamental. Ya tengo ahí una pregunta sobre este tema que lo has ido diciendo, pero incidiré sobre él. Y bueno, ya no voy a decir más cosas, voy a dar paso ya a Rosalía, que bueno, Rosalía es la jefa del Departamento de Fiabilidad del Sistema Eléctrico y nos va a hablar de la integración renovable de la red. Ahora sí que lo digo bien, Rosalía, Sí. no cambio gorros. Y bueno, pues ya te doy paso a ti y luego damos paso a las preguntas, que si alguno de los que sois participantes queréis hacer preguntas, en la caja de preguntas y respuestas que está aquí abajo podéis hacérnosla, ¿vale? Y pues una vez que haya terminado Rosalía, daré paso a las preguntas, si no, tiraré de las que tengo por ahí a ver si os animáis. Gracias, Rosalía, cuando quieras. Vale, perfecto. Muchas gracias, Lucía. Entiendo que se ve la presentación, ¿verdad? Vale, fenomenal. Bueno, pues nada, muchas gracias a APA, José María, un placer volver a compartir una mesa contigo, Lucía, y por supuesto con Víctor y con Pedro. Yo voy a proyectarme también a futuro, ¿no? Estoy dentro de la Dirección de Desarrollo del Sistema y es un poco el rol que desempeño en Red Eléctrica. Y mi idea es, bueno, pues hablar de cuál es la integración de renovables en el futuro y los retos que va a suponer para la operación del sistema. Y en primer lugar, bueno, pues lo que vamos a hablar es del punto de partida en el que estamos, ¿no? Bueno, pues nuestro punto de partida no es malo, ¿no? Hablábamos que prácticamente se va a dar cobertura a los objetivos 2020 o si no en su completitud. Sí, vamos a estar muy cerca y en España ya estamos acostumbrados, por lo tanto, a operar un sistema con mucha eólica, con un poquito menor de fotovoltaica y además estamos acostumbrados desde hace tiempo, ¿no? Las energías renovables están plenamente integradas en el día a día de la operación. Entonces, en el año 2006 pues, creamos el primer centro a nivel mundial para la gestión y para la operación de las energías renovables, el CECRE, y llevamos ya pues, muchos años teniendo experiencias de tasas de penetración elevadas en el mix de producción, ¿no? Bueno, pues hablábamos ahora de que estábamos en el 43,6% de renovables este año. Bueno, yo lo he redondeado un poco a un valor de un 45%, ¿no? de renovables en el mix de producción. Y hablando del mix de producción, lo que tenemos aquí en la transparencia pues es un poco la tarta de cómo ha sido la cobertura de la demanda en lo que llevamos de año, ¿no? Bueno, pues la primera tecnología, la nuclear, 23%, un 21% la eólica, los ciclos combinados un 17%, y el carbón ha pasado a ser una tecnología pues claramente residual, ¿no? Y menos que lo será siendo, que lo irá siendo en el futuro, con solo un 2%. Tenemos a la solar en sus dos vertientes, solar térmica y fotovoltaica, que ya constituyen el 9%, ¿no? de cobertura de la demanda. Y debajo del gráfico, bueno, pues he puesto algunos datos referentes a potencia instalada para poder comparar con lo que vamos a tener en el año 2030. Tenemos 27 gigavatios de eólica ahora instalados, 9 gigavatios de fotovoltaica, 2,3 de solar térmica, 6 gigavatios de bombeo. Las baterías pues todavía no están presentes a gran escala en nuestro sistema y tenemos una capacidad de interconexión con Francia, con el resto del sistema síncrono europeo, de 2,8 gigavatios y un valor, bueno, pues bastante alejado de los objetivos marcados por Europa desde hace años, que eran tener un valor de un 10%. Pero bueno, tenemos, como sabéis, bueno, hay proyectos de desarrollo de la interconexión y esta es la foto del sistema a día de hoy. Y en 2030, ¿cómo se va a transformar pues, el mix de producción? Bueno, lo que veis aquí es el resultado de unos estudios que ha hecho Red Eléctrica este año, sobre la base, lógicamente, del PNUIEC. Son estudios muy específicos en los que se modela todo el sistema europeo, ¿no? Utilizando pues, la misma metodología que se utiliza en ENSOE, en la Asociación Europea de TSOs, para el desarrollo de los planes de desarrollo de la red a 10 años, de los 10 Years Network Development Plan, del TYNDP, en los que se modelan todos los sistemas europeos y la potencia instalada que van a tener a 2030, bueno, pues conforme a sus propios planes nacionales integrados de energía y clima.
Y son estudios, uy, me oigo con un poquito de eco, no sé si alguien... Vale. Y son estudios en los que se supone que hay un mercado perfecto basado en costes variables de la generación, en el que se supone que la red nacional es infinita, no hay congestiones de red a nivel nacional, aunque sí que se modelan las capacidades de intercambio entre países y se hacen simulaciones de lo que serían las 8.760 horas del año 2030 y con esos estudios se llega a la foto que estamos viendo, ¿no? En esta foto lo que vemos es que en el 2030 la nuclear representará solo el 7% de la producción, ¿no? Pues este descenso se debe a que el PNIEC pues establece que a 2030 se habrán cerrado 4 de las nucleares que tenemos ahora, tendremos solo 3.000 megavatios de potencia instalada nuclear. Vemos que la eólica se convierte en la primera tecnología con un 38%, seguida de la fotovoltaica con un 22%. Este escenario es un escenario de hidraulicidad media, por lo tanto la hidráulica pues, tiene una contribución de un 11%. La solar térmica alcanza cifras similares a la nuclear, con un 7%. Hay que tener en cuenta que el PNIEC habla de un incremento considerable en la termosolar. En total habría hasta unos 5,5 gigavatios de potencia instalada y además una termosolar que va a venir con 9 horas de almacenamiento, lo cual, bueno, pues si es así será muy bienvenido. Y los ciclos combinados pues, se convierte en una tecnología muy residual. Perdón. Solo representarían el 4% de la demanda global, ¿no? Lo que equivaldría bueno, pues a tener aproximadamente unas 500 horas anuales de funcionamiento, 500 horas equivalentes de producción. Y abajo, bueno, para poder comparar pues, las cifras, ¿no? Que del 2030, 49 gigavatios de eólica, que es lo que contempla el PNIEC, ¿vale? No estamos diciendo nada que no sepamos y que no esté en el PNIEC perfectamente establecido. 40 gigavatios de eólica, 38 de fotovoltaica, como he dicho antes, 5,5 gigavatios de termosolar, el bombeo se incrementa con 3,5 gigas adicionales y pasaríamos a tener 9,5. Baterías empiezan a aparecer, 2,5 gigavatios es lo que se contemplan con una duración de 2 horas y el intercambio con Francia en 2030 debería ser de 8 gigavatios porque deberían estar en servicio por la nueva interconexión en corriente continua por el Golfo de Vizcaya y 2 nuevas interconexiones por los Pirineos. Entonces, bueno, todo esto lo que nos va a llevar es a un 83% de renovables en la producción eléctrica, bueno, pues según estos datos un poco por encima del 74% del valor objetivo, aunque bueno, esto habrá que mirarlo con matices porque aquí estamos hablando de unas hipótesis de red infinita, etcétera, que luego la realidad pues no es así, ¿no? Entonces al principio no hablaba que estamos acostumbrados a integrar energías renovables en el sistema, es verdad, pero no estamos acostumbrados a hacerlo con estas tasas de penetración que son las que nos vamos a encontrar en el 2030. No es lo mismo un 45% de renovables sobre el mix de producción que un 83%. Y entonces ahora lo que voy a intentar es ilustrar cuáles son algunos de los retos que nos vamos a tener que enfrentar para que todo esto flote, para poder operar un sistema con tanta renovable, ¿no? Los retos son muchísimos, yo creo que además si nos preguntan a cada uno de nosotros seríamos capaces de listar muchos. Bueno, yo voy a intentar centrarme solo en 3 y mirados desde la óptica y desde la perspectiva del operador del sistema. Y el primer reto es, bueno, pues que vamos a tener un sistema eléctrico basado en fuentes renovables cuyo recurso primario no es almacenable. La variabilidad de la producción va a ser la tónica general y el resto del sistema va a tener que acomodarse a esta variabilidad. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar a futuro es que el sistema sea flexible. Y hablamos de una flexibilidad máxima en toda la cadena de valor del sistema eléctrico. En el resto de la generación, en el propio consumidor, hablaba Pedro, ¿no?, de proyectos que se están desarrollando, ¿no?, bueno, para que el propio consumidor pueda tomar ventaja también de las oportunidades que esto le puede dar, ¿no?, en las necesidades de balance del sistema.
flexibilidad también en las propias redes, que van a haber flujos cada vez más cambiantes, más variables y que necesitan adaptarse a estos nuevos flujos. Y bueno, pues en eso estamos trabajando con la nueva planificación. Luego hablaré un poquito más de esto. Y también necesidad de mayor flexibilidad en el día a día de la operación, ¿no? La necesidad de incorporar técnicas avanzadas que acompañen a la toma de decisiones en tiempo real. Y lo comentaba ya Víctor en su presentación, que 2 herramientas fundamentales para esta flexibilidad van a ser el almacenamiento y las interconexiones, ¿no? Y yo lo corroboro. Y desde luego que van a ser herramientas que lo que nos van a permitir es reducir el nivel de vertidos, facilitar la integración, nos pueden ayudar también a proveer ciertas capacidades adicionales. Si tenemos baterías, pues una regulación potencia-frecuencia más rápida. Y esto es un poquito lo que voy a profundizar en las siguientes transparencias. Pedro hablaba, ¿no?, de esa curva de Pato, ¿no?, al meter la fotovoltaica. Bueno, pues yo voy a profundizar un poquito más en eso, de una manera un poco distinta, pero vamos, el concepto es equivalente, ¿no? Aquí lo que defino es el concepto de demanda residual, definiendo la demanda residual como la demanda del sistema menos la producción eólica y fotovoltaica. Yo aquí, Pedro, sí que meto también la fotovoltaica. Este es un ejemplo, ¿no?, de un día cualquiera en 2030 en el que tenemos en azul lo que sería la curva de la demanda, y si a esta demanda le restamos la producción eólica y fotovoltaica, bueno, pues lo que vamos a tener es una curva de demanda residual de este tipo, como la que está marcada en verde, en la que se ve que hay muchas horas en las que vamos a tener valores negativos. ¿Cuántas horas? Bueno, pues según estas simulaciones que estamos haciendo, el 20% del tiempo en 2030 la producción eólica y fotovoltaica va a ser superior a la demanda. Es decir, vamos a tener más producción que consumo en el sistema. ¿Y qué hacemos, no? Pues con todas estas... Bueno, me adelanta un poquito. ¿Qué hacemos con toda esta energía, ¿no?, que estamos produciendo y que no podemos consumirla? Bueno, pues tenemos 2 opciones. En primer lugar, lo que vamos a tratar es de exportarla, ¿no?, si así nos lo permite el mercado y los precios en España son más baratos que en el resto de Europa. Vamos a tratar también de almacenarla, pero lo que no podamos ni exportar ni almacenar, pues al final lo tendremos que verter, que es lo que representa este área verde, ¿no? ¿Y qué vertidos vamos a tener? Bueno, pues los vertidos que vamos a tener, según estas simulaciones, es en el año 2030 aproximadamente un 3,4% del producible eólico y fotovoltaico, lo que en términos de energía se traduce aproximadamente en unos 7 gigavatios anuales, ¿no? Bueno, pues no son vertidos demasiado elevados, ¿no? La descarbonización del sistema eléctrico va acompañada sí o sí de la necesidad de vertidos para que sea una descarbonización eficiente. Y aquí lo que tenemos en estas gráficas es un poquito más detalle de esos vertidos, ¿no? En la gráfica inferior lo que vemos son el promedio de vertidos horarios para las 24 horas del día, y lo que vemos que en 2030, de media, en las horas centrales, cuando hay más irradiancia, lo que vamos a tener son vertidos de hasta 4.000 megavatios horas en promedio. En la gráfica de arriba, cada puntito lo que representa en color rojo es el 2030, en color verde el 2026, bueno, pues el nivel de vertidos. En el eje X tenemos el producible renovable, eólico y fotovoltaico, y en el eje Y el vertido, ¿no? Y cada puntito pues es una de las 8.760 horas del año. Tenemos producibles enormes, ¿no? Pues de 40, de 50, de 60, incluso hasta de 70 gigavatios hora, lo que nos va a llevar, evidentemente, por lo que hablábamos, ¿no?, que el consumo no va a ser tan elevado, a vertidos de unos valores que ahora mismo no estamos acostumbrados, ¿no? Pues 10.000, 20.000, 30.000, incluso en determinados momentos, bueno, pues 40.000 megavatios horas de vertido. Y aquí quiero puntualizar una cosa. Estoy hablando de vertidos basándonos solo en condiciones de balance, es decir, suponiendo que las redes no suponen ningún freno a esa integración de renovables. No se están considerando posibles vertidos que pudiera haber por congestiones en las redes. Y la importancia del almacenamiento, bueno,
del almacenamiento, ¿no? de las interconexiones, la pongo de manifiesto diciendo que si en vez de tener estos 8 gigavatios de capacidad de interconexión con Francia, lo que tenemos son 5 gigavatios porque se retrasan las actuaciones de las interconexiones transpirenaicas, los vertidos se incrementarían en un 60%, ¿no? Y en vez de un 3,4% del producible, pues tendríamos un 5,5%. Aquí lo que estamos viendo son datos de la península, no me meto en datos de los sistemas insulares, donde realmente, como no tenemos interconexiones, son sistemas aislados, por la importancia del almacenamiento es muchísimo mayor. En Canarias, si no tenemos almacenamiento, estaríamos hablando de vertidos sobreproducible de un orden de magnitud superior a los de la península, es decir, hasta valores del 30%. Por lo tanto, bueno, es imprescindible que en el sistema la integración de renovables vaya acompañada del despliegue acompasado del almacenamiento. Si es importante en la península, mucho más importante en los sistemas insulares. Bueno, profundizo un poquito más en las ventajas que tiene el almacenamiento y las interconexiones desde el punto de vista de la flexibilidad del sistema, y aquí lo que represento es una gráfica en las que están las variaciones horarias del recurso, es decir, lo que se representa es una monótona para los distintos años, 2019 en amarillo, 2026 en verde y 2030 en rojo, y lo que se está representando aquí es para la diferencia entre el producible eólico y fotovoltaico de una hora y la siguiente, ¿no? Ahora mismo, en el año 2019, lo que teníamos es una curva de este tipo con valores máximos de unos 3.000 megavatios hora, ¿no? de variación entre una hora y la siguiente, y estos valores pues en el año 2030 se superarán el 40% del tiempo, ¿no? El incremento de las rampas horarias del recurso será superior al 80% respecto a lo que tenemos ahora en el año 2030. ¿Cómo afecta esto al resto del sistema? Bueno, pues gracias al almacenamiento y las interconexiones, cuyas rampas también tienen una correlación en general positiva con las rampas del recurso renovable, esto minora un poquito el efecto que tiene sobre el resto de la generación. Y aquí vemos las mismas curvas, pero en vez de como rampa o como variación horaria del recurso renovable, sino como la variación horaria del resto de la generación. Y lo que vemos es que las curvas, bueno, pues se han aplanado un poquito. De hecho, bueno, pues el efecto de las interconexiones y el almacenamiento sobre las rampas del resto de la generación se reduciría un 50%. Bien, paso un poquito al siguiente reto, ¿no? Y el siguiente reto es la descentralización y los nuevos actores que van a aparecer en el sector. Cada vez vamos a ser más jugadores dentro del sistema y necesitamos estar todos coordinados. Hablar el mismo idioma va a ser fundamental, ¿no? Toda la coordinación entre TSOs y DSOs que ejecutemos, y vamos a necesitar pues todos una mayor adaptabilidad para dar cabida a todos estos nuevos sujetos. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que darles cabida de una manera ordenada y segura, y eso significa que tenemos que tener cierta observabilidad y controlabilidad de los recursos distribuidos, y para ello, bueno, pues creo que debemos aprovechar todas las oportunidades que nos brindan las tecnologías IoT. Fundamental en todo momento el asegurar el balance del sistema, y aquí, bueno, pues hay que poner en valor el rol central y neutral que tiene el operador del sistema en coordinación con el resto de operadores europeos y con los distribuidores para asegurar este balance y la integración segura de las renovables. Y fundamental también la función de la red de transporte como un eje vertebrador del sistema eléctrico, que lo que permita es transportar y acomodar todos esos grandes volúmenes de renovable que se producen donde está el recurso y llevarlos a aquellos puntos donde está el consumo, ¿no? Yo creo que en este mercado interior de la energía que hablaba Pedro, es fundamental el rol de la red de transporte para que realmente esas transacciones puedan al final ser efectivas. Bueno, y centrándome un poquito en este tema del desarrollo de las redes,
lo que me gustaría poner de manifiesto es que la transición energética en el sector eléctrico no es solo instalar renovables, ¿no? Por supuesto, bueno, pues es fundamental hacerlo, ¿no? Pero realmente al final esas renovables tienen que poder integrarse en el día a día, en la operación, en el sistema. Y para ello es fundamental el desarrollo de las redes, de la red de transporte y de las redes de distribución. Y además este desarrollo tiene que ser de manera compasado con la puesta en servicio de nuevas instalaciones de renovables. A ver, perdonadme. Bueno, como he comentado antes, los datos de vertidos quedados son datos considerando, bueno, pues que la red tiene capacidades infinitas, pero bueno, no nos engañemos, la red no tiene una capacidad infinita, pero tampoco queremos que esta red se convierta en ningún caso en un cuello de botella para la integración de renovables. Y además tengamos en cuenta una cosa, que es que desarrollar la red lleva tiempo. Construir una nueva línea, incluso repotenciar una existente, suele llevar mucho más tiempo que lo que tarda en desarrollarse un proyecto de renovable. Y necesitamos desarrollos adicionales de la red para poder integrar todos estos volúmenes que estamos hablando de potencia renovable que es necesario para viabilizar los objetivos de política energética. Tenemos que desarrollar la red, pero también tenemos que apostar por nuevas maneras de incrementar el uso de la red de transporte, bueno, pues con usos tecnológicos, el DLR, equipos redireccionadores de flujo, sistemas automáticos de reducción de generación ante contingencia, y en todo ello estamos trabajando en la planificación y así lo ha plasmado el operador del sistema en su propuesta inicial. Como sabéis, está abierto el proceso de desarrollo de la nueva planificación con horizonte 2021-2026 y esta planificación contempla infraestructuras fundamentales para la integración de renovables y también muchas actuaciones como las que comentaba antes de digitalización y de redes inteligentes. Y aquí, bueno, pues quiero lanzar un mensaje clave, ¿no? Que es que urge la aprobación urgente del nuevo plan de desarrollo de infraestructuras de la red de transporte para realmente no poner en riesgo el desarrollo de estas infraestructuras y no poner en riesgo, por lo tanto, la integración de todas las renovables que se van a conectar. Y el último reto, pues es el hecho, bueno, y se fundamenta en el hecho de que las características técnicas del nuevo mix energético son distintas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Vamos a tener un mix energético mucho más electrónico. La eólica, la fotovoltaica, bueno, pues las propias baterías son equipos que no se conectan síncronamente a la red, no tienen una unión rígida con el sistema, sino que lo hacen pues a través de una interfaz de electrónica de potencia. Y esto hace que su comportamiento ante perturbaciones, ante desbalances, pues sea diferente al que estábamos acostumbrados, al que tenían los generadores síncronos. No aportan de manera natural determinadas capacidades técnicas, inercia, potencia de cortocircuito, como aportan los generadores síncronos, pero sí que pueden aportarlo a través de sus controles, ¿no? A lo mejor no de la misma manera, pero de una manera también muy valiosa. Necesitamos que lo aporten y así se lo estamos pidiendo a través de los códigos de red de conexión europeos y la normativa nacional que lo desarrolla, ¿no? Bueno, a día de hoy la eólica y la fotovoltaica pues están equipados con convertidores grid forming, lo que significa que necesitan un director de orquesta, ¿no? Que les vaya, y estos directores de orquesta son los generadores síncronos, que les vayan marcando, bueno, pues cuál es la frecuencia y la forma de onda de la tensión. Y además necesitan que la red a la que se conecten tenga una cierta fortaleza, y esta fortaleza la da también los propios generadores síncronos para garantizar que pueden funcionar correctamente. Es decir, que a día de hoy no es posible un sistema eléctrico 100% eólico y fotovoltaico y necesitamos un mínimo de generadores síncronos, lo que se llama generadores Marran, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Esperemos que la tecnología vaya evolucionando y que los convertidores grid forming que se puedan desarrollar ya comercialmente y en ese momento pues tendremos un cambio sustancial en el funcionamiento de todo el sistema eléctrico. Pero mientras ello llega, pues tendremos que tener esa base síncrona en el sistema para asegurar su operabilidad y su correcto funcionamiento. Y ya termino. Esto de transformar el sistema eléctrico en un sistema cada vez más electrónico, pues supone muchísimos retos técnicos desde el punto de vista de la estabilidad del sistema.
Y para ilustrarlo, bueno, pues he traído aquí una imagen de la clasificación que hace la IE Cubo de la estabilidad de los sistemas eléctricos de potencia. No me voy a meter en el detalle, no os asustéis, ¿no? Pero simplemente para poner un poquito de manifiesto todo lo nuevo que nos vamos a encontrar, ¿no? Hasta ahora, cuando hablábamos de estabilidad, pues la IE Cubo hablaba de 3 tipos de estabilidad, ¿no? Bueno, pues la estabilidad angular, la estabilidad de tensión y la estabilidad de frecuencia. Pero ahora, bueno, pues en abril del 2020 ha ampliado estos conceptos y habla de 2 estabilidades nuevas, ¿no? Que tiene relación, bueno, pues con las resonancias y la propia estabilidad de los convertidores, ¿no? Y que de alguna manera lo que refleja son esas posibles interacciones que pueden empezar a aparecer por eso de tener tanta electrónica de potencia conectada en el sistema. Vamos a tener que hacer estudios de mucho detalle para asegurar que estas interacciones no se producen y que el sistema sigue funcionando de una manera estable. Y bueno, pues por mi parte nada más, no he puesto ninguna transparencia, resumen ni nada para no alargarme. No sé si me he alargado en todo caso, Lucía, un poquito, discúlpame. Y simplemente lo que termino, resumo diciendo que bueno, pues que tenemos por delante un cambio total y absoluto en el funcionamiento del sistema eléctrico, a todos los niveles, técnicos, operativos, de mercado, o sea, el reto está ahí y bueno, pues yo creo que somos todos muy afortunados, ¿no? de poder estar en primera línea aportando nuestro granito de arena, desde luego Red Eléctrica lo ve así, pues para asegurar que llegamos a esa descarbonización que queremos en 2030 y que lo hacemos pues de una manera segura y con los niveles de seguridad y calidad de suministro que tenemos actualmente. Y por mi parte, bueno, pues nada más, Lucía. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Rosalía. La verdad es que una presentación clara, concisa y concreta, vamos, maravillosa. Me quedo con muchas ideas tuyas. La verdad es que los 3 retos que has indicado, a mí me encanta esto que dices del 20% del tiempo de producción de eólica y fotovoltaica es superior, va a ser en el 2030 va a ser superior a la demanda. Y cómo gestionar eso, tenemos, bueno, pues con el tema de gestión de la demanda, almacenamiento, las interconexiones, etcétera. La verdad es que parece que es como casi de ciencia ficción, pero vamos, estáis todos ahí, todos los agentes. Bueno, aquí tenemos una representación, el regulador, el operador del mercado, de la red, es un claro ejemplo de que estáis todos ahí tirando y empujando para conseguir esos objetivos y la verdad es que o sea, es una gran satisfacción ver que bueno, pues el sector tiene claro y bueno, pues el apoyo de todos los que formamos parte de este barco que estáis ahí. Y bueno, tenemos aquí, como vamos justos de tiempo, os voy a hacer una pregunta que tengo preparada para todos vosotros. Hay alguna ya ahí en el chat. Pero voy a empezar por ti, Víctor, muy rápido. No sé si vas a ser capaz de responderme, pero yo te la lanzo. Porque, bueno, es un poco... vamos a ver si... José María, cuando ha hecho la introducción, decía que, bueno, pues en el 2019 se cerró con una contribución del 18,1% de las renovables de la energía final bruta y bueno, pues este año la verdad es que hemos llegado a alcanzar el 43% de generación de renovables en el sistema eléctrico, ¿no? Y bueno, pues sabemos que los balances energéticos de este año todavía tardaréis un poquito en tenerlos, pero ¿creéis que vamos a conseguir ese reto que teníamos en el 2020 de conseguir los objetivos de la Unión Europea, 20-20-20, de reducción de CO2, de eficiencia energética y de energías renovables? Gracias por la pregunta. Además, tengo una reunión a las 11 y me tengo que marchar. Yo creo que sí. Yo creo que los vamos a cumplir. Es verdad que los decimales los veremos y lo malo es que los veremos a lo largo del 21, más bien superada la mitad del 21. Pero yo creo que a grandes rasgos sí. El detalle, pues es que es difícil decirlo y yo creo que más un año como este, ¿no? O sea, un año quizás de business as usual que puede suponer un crecimiento de la demanda basado en años anteriores, pues a lo mejor es más fácil hacer estas estimaciones, ¿no? Un año como este, o sea, a ver cómo terminamos en demanda de energía final.
pues lo que decía al principio de mi intervención, que al final, pues bueno, estos porcentajes y objetivos, y está muy bien que sean cuantitativos y que sean claros y concisos, no dejan de ser pues un número estadístico que está basado en pues unas ciertas asunciones, y necesitamos ese consumo, que creo que quizás un año como este la incógnita es todavía mayor. Pero bueno, yo creo que no esperamos nosotros por lo menos grandes sorpresas, y esperamos que a grandes rasgos se cumpla, vamos, que se cumpla, y que si hay algún incumplimiento, que sea por alguna décima. O sea, no sea... O sea, las cifras, nosotros a la hora de realizar la planificación, PENIE, que estrategia a largo plazo, se asume el cumplimiento de los objetivos 2020, o sea, es, por así decirlo, un dato de partida, y entendemos que esa hipótesis es correcta. Es verdad que esa hipótesis se tomó pues hace igual un par de años, pero ahora mismo yo creo que sí, yo creo que se va a cumplir. Pues que no nos quedemos, y es verdad que siempre tendemos a ir al número, y es importante cumplir los objetivos, desde luego, pero creo que lo decía, lo ha dicho Pedro en su presentación al principio. Creo que es bueno tener objetivos para saber a dónde vamos. Creo que luego, pues si por ejemplo en el 2030, en vez de llegar a un 74% de energía eléctrica renovable en el sector eléctrico, nos quedamos en un 70% o llegamos al 80%, pues bueno, lo importante es que sabemos y tenemos una ruta hacia dónde llegar. Creo que, pues eso, que si luego al final es un 76, un 74, no sé, un 70, creo que no es importante. Creo que lo importante es que sepamos que hay que hacer un esfuerzo, que pongamos las herramientas para hacerlo, y en eso estamos. Creo que, vamos, los aquí presentes y muchos de los no presentes. Y creo que eso es lo importante, marcarse objetivos, y creo que es lo que hay detrás, y nuestras intenciones. En cada estrategia que hacemos, cada hoja de ruta, intentamos marcar algún objetivo, alguna tendencia, alguna trayectoria para tener esa línea con que medir, ¿no? No es solo una predicción a futuro, que nadie conoce el futuro, pero también es la forma de marcar a dónde queremos ir y cómo medir luego esa evolución. Así que nada, no quiero decir nada más. Totalmente de acuerdo, Víctor. Siempre desde el APA decíamos la importancia de tener los objetivos, de tenerlos, y bueno, pues una vez que tenemos los objetivos, evidentemente, pues sí que hay que tener una planificación de cómo hacerlo. Evidentemente, pues a lo mejor pues, estaremos rondando, pero sí que tener esos objetivos pues es muy importante, y bueno, y luego ya cómo hacerlo de una manera ordenada y planificada, pues ayuda mucho, ¿no? Todo a organizarnos todos los agentes que estamos implicados en el sector. Creo que te tienes que marchar, Víctor. Sí, lo siento mucho. Muchísimas gracias. Y bueno, en un principio yo creo que las preguntas que quedan pues a lo mejor van más enfocadas a Pedro, pero vamos, una vez más, muchísimas gracias al IDAE por todo el esfuerzo que estáis haciendo, y bueno, pues por contar con vosotros siempre que os lo pedimos para darnos vuestro apoyo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias Lucía, gracias Pedro y Rosalía. Feliz Navidad si no nos vemos. Que vayan, cuídate. Igualmente, cuidaros, y los oyentes también. Sí. Cuidaros, por favor. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir con la ronda de preguntas. Tengo aquí una pregunta para Pedro, de Enrique Maspons, que dice ¿qué es lo que puede hacer un ciudadano de a pie como consumidor dentro del proyecto IREMEL? Si podrías dar algún ejemplo, por favor, nos dice Enrique. Sí, bueno, pues lo intento. Vamos a ver, mira, uno muy sencillo, lo que hemos hablado de los coches eléctricos. Poco a poco está previsto que cada vez haya más coches eléctricos, ¿no? Y va a haber que hacer un procedimiento de carga de los coches eléctricos. Lo ha explicado Rosalía perfectamente bien, cómo va a ser la curva residual, la rampa que van a tener de unas horas a otras, el pico de demanda que intento yo representar con mi curva de Pato también, de que a las 7, 8 de la noche hay más demanda que a las 12 de la mañana. Pues si este ciudadano tiene la posibilidad de elegir cuándo puede cargar el coche, imaginemos que puede estar en su casa, que puede cargarlo en el trabajo, que los fines de semana puede elegir. No ponga un cargador que enchufo y se pone a cargar cuando he llegado yo, sino que procure gestionarlo. Porque que cargue el coche a las 8 de la noche, que es el momento en el que más daño va a hacer al sistema, al mercado, en el que más caro va a pagar la electricidad, o lo carga a las 12 de la mañana,
Si eso conseguimos que lo hagamos, como decía yo, el 60, 70, 80% de los ciudadanos, el cambio es bestial, con perdón por la palabra. Pero increíble, la demanda que hay ahí, que se ponga en las horas en que debe estar o no. Otros mecanismos, bueno, pues también tener un poquito de gestión en las instalaciones que tengas en tu casa. Claro, cuando hablas de esto siempre la gente te dice, bueno, pero no voy a cambiar mi rutina totalmente por esto. Y dices, bueno, pues probablemente tengas razón, totalmente no. Pero hay matices, hay distintos electrodomésticos que puedes poner en unas horas o en otras. Mecanismos, pues se está intentando también fomentar mucho la utilización de bombas de calor, que son tal vez más gestionables y pueden proporcionar más flexibilidad. A lo mejor, pues poner algo de domótica, no estoy hablando mañana, pero así a medio plazo. A lo mejor contratar con tu empresa comercializadora que no se limite sencillamente a darte el servicio de consumo cuando tú lo estás pidiendo, sino contratarte a una empresa un poco de nivel superior, un agregador, podríamos decir, de demanda, que también te gestione o tenga algunos mecanismos que parte de esa demanda, sin afectarte, por supuesto, a tu confort, sí se pueda gestionar. O sea, hay estudios en Europa de que la parte del consumo que tenemos en las casas hay un porcentaje, dependiendo del estudio más o menos, en qué es gestionable. Bueno, generalmente no lo utilizamos, porque generalmente nosotros, pues como digo, llegamos, entendemos y no tenemos este servicio, pero hay un porcentaje que es gestionable. Entonces, todo lo que pongamos en valor y esa parte gestionable la hagamos gestionable, daros cuenta que puedes decir, es que es poco. Bueno, no, es poco multiplicado por 20 millones. Y es que eso puede crear la diferencia de que sea una transición sencilla, sin demasiados problemas, insisto, ni para los mercados, ni para los precios, ni para la operación del sistema, o que sea mucho más complicada. Y bueno, pues estoy seguro que, como ha comentado Rosalía, en cualquier escenario, Red va a hacer sus máximos esfuerzos para que todo funcione bien. Nosotros pues haremos que los mercados funcionen, pero hombre, cuanto más ayude todo el mundo, yo creo que va a ser mejor para todos. Totalmente de acuerdo contigo, Pedro. Y gotita a gotita se hacen ríos, o sea que no podemos nunca pensar en que una gotita no importa. O sea que realmente la participación del ciudadano bueno, también se pone en muchas jornadas el tema del empoderamiento del consumidor, ¿no? Pues todo lo que pueda dar respuesta a momentos donde haya más generación y se dé la orden de que se consuma ellos, pues a lo mejor en ese momento pues poniendo lavadoras, secadoras, coche eléctrico, etcétera, pues son pequeñas acciones que van a facilitar mucho la gestionabilidad y la flexibilidad, conseguirla. Lucía, mira, si me permites, a Enrique Claro. hago un poquito de publicidad también, bueno, pues recomendarle una app que ha sacado Red Eléctrica hace poco, se llama Red OS, Redos, ¿vale? Red OS, que bueno, que además tiene dos perfiles, un perfil un poquito más técnico y un perfil consumidor que va dando datos en tiempo real de, bueno, pues de cuestiones como la demanda, precios, etcétera, y bueno, que yo creo que puede ser un primer paso para que el consumidor de a pie empiece a ver las oportunidades que puede tener y que se vaya familiarizando con el sector, que no es fácil, que todo esto no es sencillo. Evidentemente, una de las cosas que también se dice mucho es cómo facilitar y hacer sencillo este tema de la energía al ciudadano, porque pues, la mayor parte no entiende, incluso no entiende pues, la factura eléctrica, no sabe ni lo que le cuesta la electricidad, o sea que la labor también divulgativa y seguir haciendo pues, donde participéis vosotros y desde las asociaciones y demás, para que llegue al ciudadano y de la capacidad que vamos a tener cada uno de nosotros en formar parte de esa transición es muy, muy importante. Totalmente de acuerdo. Aquí tengo una pregunta para ti, para Rosalía, de María López, que dice, si la aportación de inercia sintética es voluntaria en el código de red, ¿cómo se prevé obtener este servicio frente al incremento de la penetración de renovables? A ver, bueno, en primer lugar decir que los códigos de red no definen servicios, lo que definen son capacidades técnicas obligatorias, ¿vale? Es un mínimo de las capacidades técnicas. La inercia sintética no se ha considerado que debiera en estos momentos, a lo mejor a futuro sí, en este momento definirse como una capacidad obligatoria, bueno, por el grado de madurez que tiene la tecnología, ¿no? Independientemente de que no sea ahora mismo una capacidad obligatoria, eso no quiere decir que no pueda desarrollarse un servicio relacionado pues, con la provisión de inercia, con una regulación potencia-frecuencia rápida,
que en cualquier caso será mediante mecanismos regulatorios que sean independientes de los códigos de red. Y eso también puede ser, o sea, esos servicios, un incentivo a realmente el desarrollo y la instalación de estas capacidades. Pero no se ha planteado porque se consideraba, y bueno, los códigos de red se han desarrollado de una manera, tú lo sabes bien, Lucía, pues muy participativa con el sector, que en estos momentos no era el momento de pedir esto de una manera sistemática a todos, y a lo mejor es que ni siquiera es algo que nos lo tengan que dar todas las instalaciones, puede ser algunas y no es necesario incrementar el coste de otras, ¿no? Entonces yo creo que el desarrollo de mercados, de servicios, será la manera en la que esto pueda ponerse en juego, pero que es independiente de los códigos de red y en muchos casos también incluso pues de red eléctrica, ¿no? Que a lo mejor será el Ministerio, el regulador, el que tenga que ir pensando en, bueno, evidentemente con nuestra aportación, ¿no? y la visión de conjunto de todos en desarrollo de nuevos servicios a medida que vayan siendo necesarios. Muchas gracias, Rosalía. Tengo aquí una pregunta que, bueno, yo la tenía, viene a coalición de una que tenía yo preparada. Creo que la podéis contestar los dos, pero bueno, en un principio te la había puesto a ti, Pedro, pero bueno, si quieres tú aportar algo, Rosalía, pues bienvenida sea tu contribución. Una de las soluciones y claves que hemos hablado para mitigar esa volatilidad que tienen las energías renovables, pues es el almacenamiento. Entonces, aquí nos preguntan qué opciones de almacenamiento de gran volumen se plantean y, bueno, pues no sé si a través también de OMIE, pues en el momento que veis que se está generando más, si dar algún tipo de señal a los comercializadores para que manden señales a su vez a sus clientes de que en ese momento consuman o no consuman. Bueno, pues un poco distintas herramientas claves que podéis, aunque ya las habéis nombrado, pero bueno, pues nos insisten aquí, bueno, el tema del almacenamiento y bueno, pues si están puestos encima de la mesa alguna opción de almacenamiento de gran volumen. Un poco habléis. Bueno, Lucía, intento contestar, si quieres, primero un poquito. Yo, principalmente desde el punto de vista de los mercados, a nivel de tecnología, yo creo que tecnologías hay varias, hay algunas más a corto plazo, tal vez en este momento a corto plazo se está pensando más en las baterías, ¿no? Pero tiene también sus propios condicionantes de no ser estacional, por así decirlo. Hay otras tecnologías, tradicionalmente el almacenamiento se ha hecho con bombeo. Se está hablando para un futuro ya, pero ya estamos hablando del 40 del hidrógeno, que se está hablando mucho. En fin, hay tecnologías, hay muchas. Pero paso un poco a hablar del mercado, o sea, ¿cómo lo vemos esto nosotros? O sea, nosotros vemos, el mercado proporciona precios. Y lo mismo que he comentado unas curvas y que luego Rosalía también ha contado de momentos de vertidos, de momentos en que haya mucha producción renovable, esto va a tener una traducción inmediata en los precios, que es como debe ser. Es decir, en el momento en que haya mucha producción o sobreproducción, los precios van a ser muy bajos. Los momentos en los que falte, los precios van a ser más altos. Con lo cual, va a haber unos incentivos claros al almacenamiento. Va a haber de qué tecnología. Yo creo que hay que dejar a los agentes dirigirles, ayudarles, darles planes de cuántas se piensa que puede haber, pero yo creo que hay que dejarles un poco en función de los precios de las tecnologías y los precios que van teniendo los mercados, irse adaptando. O sea, yo soy un convencido de que, tal como hemos visto, con mucha producción de renovables va a haber una tendencia clara a que haya unos precios muy bajos en ciertas horas. Estoy hablando de tendencias, ¿eh? Ahora, lo mismo que creo que va a haber esas tendencias para que haya unos precios muy bajos en unas horas y precios más altos en otras, creo que, por definición, precios muy bajos en unas horas y precios muy altos en otras, te indica que va a haber una tendencia clara a introducir más almacenamiento. Un almacenamiento que además está bajando de precio en los mercados. O sea, el almacenamiento cada vez cuesta menos y cada vez las señales del mercado van a ser más propensas a que lo haya. Entonces, yo creo que los agentes, si se les deja libremente, van a instalar el almacenamiento que consideren conveniente para, primero, beneficiarse de su presupuesto y que esas diferencias de precio viajan. Y no tanto considerarlo, pues yo cuando hablo de precios, dices que los precios, solo mira ahí los precios. No. Mirar los precios como lo que va a ser la producción al final y lo que va a ser el funcionamiento, insisto, no solo del mercado, sino del sistema. Es decir, si en unas horas en que había vertido, porque los precios van a ser muy bajos, aparece mucho almacenamiento y ese almacenamiento haya que no haga vertidos, incluso aparece que haya unos precios más dignos e incluso aparece que entonces ya hay una demanda residual más importante. Entonces yo creo que este es el enfoque que hay que darle. En el Ministerio estoy trabajando, hay una estrategia de almacenamiento, recomiendo a quien ha hecho la pregunta que la mire, he hecho una
un esfuerzo, hizo una consulta y sacó un documento muy interesante acerca del almacenamiento, en el que indica un poco por la trayectoria algunas de estas cosas, indica otras, también indica tecnologías y bueno, pues puede ser también un buen documento de referencia. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que sí, está ese documento de estrategia de almacenamiento que la verdad es que recoge, es muy interesante leerlo y bueno, la verdad es que este reto es un gran reto que tenemos por delante, pero seguro que con el avance de la I+D+I los precios irán cada vez siendo más competitivos y evidentemente formará parte de esa integración y conseguir que la flexibilidad sea absolutamente una realidad del sistema eléctrico. Aquí tenemos una pregunta para ti, Rosalía. Dice, ¿para cuándo se prevé que la planificación de red eléctrica pase a la siguiente fase? Se refiere entre 2021 y 2026. Sí, habla del plan de desarrollo, que comentaba yo, de la red 2021-2026, que está en proceso y bueno, pues este plan es o mejor dicho, el proceso de desarrollo de una planificación es un proceso que está totalmente reglado, ¿no? Y quien marca los tiempos es el Ministerio. Hay distintas fases. La siguiente fase sería la fase de alegaciones de las comunidades autónomas y es el Ministerio el que marca el tiempo de cuándo se pasa a la siguiente. Red Eléctrica envió hace pues ahora un año, a principios de diciembre ha cumplido el año, su propuesta inicial de desarrollo, ¿no? Como Red Eléctrica actúa aquí como un instrumento técnico para hacer propuestas de desarrollo y no sabría responder a Roberto, ¿no? Porque no es algo que dependa de nosotros, ¿no? Esperemos que pronto y que puedan agilizarse los plazos todo lo posible. A ver, una siguiente pregunta, Pedro, es para ti, es de David Pérez y dice que ¿cómo ve OMIE desde el punto de vista de precios del mercado escenarios donde la oferta renovable solar más eólica supere al total de la demanda, incluyendo ya la nueva capacidad de interconexión y almacenamiento? Y un escenario donde el interés del mercado apunta a que la generación solar fotovoltaica pueda superar significativamente los objetivos del PNIEC. Bueno, vamos a ver, empecemos por lo primero. Es un poco lo que he intentado contestar anteriormente. Nosotros vemos que, evidentemente, como hemos comentado, mucha producción renovable, incluso dando lugar a vertidos, que daría lugar a precios muy bajos. La interconexión daría lugar a hablarlo muchísimo. Somos partidarios de cuanto más interconexión haya, mejor. No pensamos que vaya a ser la panacea para resolver el problema. Sol en España a la misma hora que en Portugal, a la misma hora que en Marruecos y a la misma hora que en Francia y a la misma hora que el resto de Europa. Entonces, es cierto, e insisto, bueno que haya cuanto más interconexiones posibles, pero no va a resolver el problema, sobre todo tampoco de los precios. ¿Por qué? Porque la misma situación que vamos a tener nosotros aquí con una gran producción renovable en esas horas, probablemente, seguro que la van a tener en Portugal, muy probable que la vayan a tener en el sur, en Marruecos, y muy probable que la vayan a tener en Francia, Alemania y demás, porque los otros países europeos están implementando, estrategias semejantes a... Entonces, ahí hay una tendencia clara a bajar de precios, es indudable. Pero como he comentado, lo que hay que hacer es, eso aceptarlo, porque eso es así, pero no solo ya como precios, insisto, como vertidos. La palabra vertidos la decimos 7 teravatios. Seguro que los estudios de Gachorret están estupendos. Pero, hombre, hay que intentar que no se tiren 7 teravatios al año, con perdón por la alcantarilla. Es decir, que haya viento, que haya sol, que haya capacidad de producirlo y que ni siquiera se pueda producir porque nadie lo vaya a consumir. Yo creo que eso hay que asumirlo. Eso además va a tener una señal de precios, hay que tener una señal de precios para que haya otras tecnologías que aparezcan ahí. ¿Cuáles? Demanda. Demanda hay que conseguir que se mueva. Esto no es solo poner baterías, hay que conseguir que la demanda se mueva. Y aparte, por supuesto, las baterías, como hemos comentado. Entonces, yo creo que es un poco de todo, que hay que enfocarlo todo y que hay que ayudar a que estos mecanismos puedan estar en funcionamiento, haya esa mayor demanda en esas horas, insisto, ya sea directa o ya sea vía baterías, y que entonces esos precios repunten, no bajen tanto ni mucho menos, y llegamos a un comportamiento razonable. Todo el mundo habla en el mercado, y yo quiero además aprobar, de hecho la que me ha venido a la cabeza para decirlo, que como va a haber tecnologías marginales, el precio va a ser cero. No. En el mercado de electricidad no forma el precio, la energía, la instalación de producción.
¿vale? Es un malentendido que hay tal vez del inicio del mercado en el que los precios los montaba siempre, los formaba siempre la unidad de producción. Entonces tenías una unidad de producción que ofertaba a cero, el precio a cero. No. En el mercado de electricidad ahora actualmente no es así. Si tú tienes una demanda flexible, pongamos almacenamientos, baterías, bombeos, que está dispuesto a pagar 20, 30 euros megavatio, y el punto de corte se da en los 20, 30 euros megavatio, el precio va a ser 20 o 30 euros megavatio. ¿De acuerdo? No va a ser cero. Con lo cual, esto lo quiero aclarar también para que un poco en la línea lo que estoy indicando, ¿no? Si conseguimos que haya esa demanda flexible, que esté dispuesta a pagar dinero, hombre, no va a pagar 60 probablemente, pero 6, el precio va a ser el que fije esa demanda, independientemente de que a lo mejor en esas horas haya muchísimas renovables que estén dispuestos a ofrecer cero. Interesantísimo, Pedro. La verdad es que es la pregunta del millón. Bueno, pues esto que hablamos de la canibalización de los precios, pues lo dejes claro porque se repite continuamente en todas las conferencias y debates que hay sobre este tema. Y voy a la última pregunta, Rosalía, ya te la lanzo a ti para cerrar ya la sesión. Y bueno, la pregunta viene de Javier Revuelta, os felicita por la presentación y tiene aquí creo que como dos preguntas en una única. Vamos a ver si son ágiles de contestar. Dice, ¿consideráis Vehicle to Grid en 2030, no solo con carga inteligente, sino actuando como baterías devolviendo energía a la red? Y vuestras simulaciones se basan en el PNIEC, ¿verdad? Cierre de 4 reactores, desarrollo de 6 gigavatios de batería y bombeo. 2. ¿Consideráis el desarrollo de volantes de inercia o pequeñas baterías grid forming a nivel de red o en general esa responsabilidad se pasará a que las futuras renovables incorporen estos requisitos? Y 3, madre mía, ¿tenéis una opinión o preferencia sobre el almacenamiento centralizado frente al distribuido en plantas híbridas? Aprovechado aquí, bueno, Javier. Javier, yo creo que no voy a ser capaz de responder a todo, pero bueno, como nos conocemos bien, encantada de luego hablarlo con más tranquilidad. A ver, empiezo un poco por lo fácil. Sí que hemos utilizado el PNIEC, se basa en el PNIEC y por lo tanto en 2030 solo habría 3 nucleares, ¿vale? Habría cierre de 4, ¿vale? Entonces eso creo que queda respondido. Y bueno, y también los datos que hemos considerado de baterías y de bombeo son efectivamente un incremento en 6 gigas, 3,5 adicionales de bombeo y 2,5 adicionales de batería. Esa parte sí. Bueno, el Vehicle to Grid no está explícitamente considerado en las simulaciones. No sé, bueno, sería algo que se podría incorporar y bueno, no sé con qué grado entrará en el año 2030 y desde luego, bueno, pues será bienvenido si está, ¿no? Porque será una herramienta adicional de flexibilidad que podemos tener. Sobre el tema de desarrollo de volantes de inercia, pequeñas baterías grid forming a nivel de red o como parte de proyectos de renovables, bueno, yo creo que nosotros como operador del sistema lo que tenemos es la misión de señalar qué necesidades vemos a futuro. Y desde luego que sí que vemos señales de una bajada muy significativa de la inercia, sobre todo en los sistemas aislados, en los sistemas insulares, y sí que creemos que van a ser necesarias algunas tecnologías, bueno, llámense volantes de inercia, llámense compensadores síncronos o incluso cuando lo que comentaba, la tecnología ya esté avanzada, pues que tengamos convertidores grid forming que hagan que no pase nada por tener un poquito menos de inercia en el sistema, que todo funcione correctamente. El sistema, nosotros como operador del sistema lo que vemos es una necesidad y queremos que el sistema tenga esas capacidades. Si viene mediante mecanismos de mercado, pues evidentemente será fantástico y será muy bien recibido. Lo mismo, esto se aplica un poquito al almacenamiento, ¿no? El almacenamiento, en todo caso, lo que tiene que ser es una herramienta que independientemente de cómo se articule, ¿no? Al final y cómo se desarrolle, es una herramienta que de alguna manera el operador del sistema tiene que ser capaz de utilizar, ya sea centralizado, ya sea distribuido,
y que tiene que tener una controlabilidad, bueno, pues como se tiene ahora mismo con el bombeo mediante los propios mecanismos de mercado, ¿no? Pues para poder hacer uso de él y un uso eficiente de cara al funcionamiento correcto del sistema. Yo creo, no sé si he respondido a Javier del todo, pero bueno, te invito a que me llames Javier, porque yo creo que además también se está acabando un poquito el tiempo y que profundicemos en todas estas cuestiones. Ay, no te oímos, Lucía. Tienes el micro apagado. Sí, sí, sí. Que muchísimas gracias, Rosalía. La verdad es que no es que se esté acabando, es que yo creo que he abusado de vuestro tiempo, que la verdad es que bueno, sois unos grandes profesionales y bueno, pues que estéis aquí con nosotros es absolutamente un placer. Ya voy a finalizar con una breve reflexión. La verdad es que habéis puesto de manifiesto, bueno, pues el reto que tenemos a la próxima década. Tenemos que integrar un contingente muy elevado de energías renovables en el sistema y bueno, pues ahí es interesante y fundamental que vaya seguido de un incremento de la demanda. Y claro, bueno, también evidentemente habría que, digamos, reducir, bueno, pues la participación de cierta, pues por ejemplo, del carbón también, del sistema eléctrico, etcétera. O sea que hay que ir acoplándose y bueno, pues preocupaciones que tenemos porque esta integración se haga bien, pues por lo que puede suceder con el tema de acumulación de tantas renovables en el sistema eléctrico, también el tema de los vertidos, de la canibalización de los precios, pues realmente lo habéis contestado, que bueno, pues se están manejando muchísimas posibilidades, muchas soluciones. Esta es con la electrónica de potencia, con el tema de almacenamiento, el empoderamiento de los consumidores, la gestión de la demanda, las interconexiones con el hidrógeno, bombeo. O sea que la verdad es que habéis puesto encima de la mesa muchos de los temas que son candentes para dar soluciones a flexibilidad del sistema y bueno, que estáis trabajando en ellos. La verdad es que ese reto veo que por todos los agentes se está haciendo con mucha ilusión, esperanza y fuerza, y la verdad es que solo tengo que agradeceros por vuestro tiempo en esta jornada y bueno, esperar teneros en otros eventos donde sigáis enseñándonos poco a poco cómo ir consiguiendo estos retos y solo tengo palabras de eso, de agradecimiento. Y bueno, decir que hemos tenido 131 participantes conectados y bueno, pues desde Coruña, Madrid, Asturias, Miami, Gijón, también estaba la Embajada de Austria, Cádiz, Múnich. Fijaros, qué maravilla. Muchísimas gracias una vez más. Cuidados, felices fiestas. Y bueno, espero que empecemos el 2021 con que poco a poco veamos la luz y manteneros cuidaditos y bueno, cuidaros. Gracias. El agradecimiento es mutuo. Muchísimas gracias a APA. Un placer, Pedro. Y feliz Navidad y cuidaros mucho, efectivamente. Pues igualmente, muchísimas gracias y un feliz Navidad a todos. Hasta luego. Hasta luego.